¿por qué no haces algo tipo Vancouver-Patagonia en bici? No estarás nunca preparada, ve y ya irás aprendiendo. Las piernas pueden mucho más de lo que nos pensamos, es la cabeza que antes Tú te quieres dice más. Ya. Hice pues, un pico donde fui sin gafas, me quemé las retinas, tuve el dengue y una familia también me estuvo cuidando un montón. Tú puedes ser muy bueno en algo, pero si no toleras bien el sufrimiento, Lo harás durante un olvídate. rato. Hay un lazo muy corto entre mi autoestima y mi performance. Pero sí que el ser mujer, tuve más de una ocasión donde pensé, no puedo salir de esta y acabar mal. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo Muy bien, estás? aquí estamos, preparada. ¿Estás contenta? Contenta, preparada para hablar, tenemos como muchísimas cosas que queremos comentar, un poco nerviosa, pero nada. ¿Es el primer podcast que haces? He hecho algún podcast, he hecho algún programa de radio, algún podcast, pero esto me hace ilusión porque es verdad que llevo bastante tiempo diciendo que no, porque, bueno, no sé, me lleva como al pasado y cosas así, pero me encantó un poco como lo que veía en tu Substack y tal, y dije, no, en el fondo tenemos como muchos temas que me gustaría profundizar un poco. Entonces, qué guay. Preparada. Yo, mira, en este podcast quiero invitar a personas de las que pueda aprender o que me inspiren, y si son las dos ya es genial, y contigo pienso que eres ese perfil. O sea, cuando pensé en hacer el podcast hice como una primera lista de personas a las que quería invitar y a ti tenía en el radar y pensaba, si la puedo invitar sería genial porque representa justo como lo que quiero explicar. Así que, bueno, para los que no la conozcáis, Carla es una chica de Barcelona que ha hecho aventuras increíbles y ha vivido cosas increíbles de las que seguro que se puede aprender todo el mundo. Entre ellas, dos aventuras grandes, que una es que hizo autostop desde Barcelona hasta Vietnam, corrígeme si me equivoco, y la otra es que hizo bikepacking por todo el continente de las Américas. Así que, bueno, si quieres, preséntate tú y empezamos. Vale, pues nada, siempre me cuesta muchísimo definirme porque en el fondo, pues si me lo preguntaras cuando estaba haciendo autostop, pues soy Carla, la chica de Barcelona que está haciendo autostop. Si me lo preguntas ahora es como Carla, la chica que tiene un trabajo de oficina normal, en remote. Claro. Cuando estaba haciendo bici, pues Carla, la loca de las bicis. Lo que tiene todo en común es como alguien a quien le encanta el deporte, estar al aire libre, aprender, intentar como que cada día... O sea, tengo como esta visión de si pasas muchos días buenos, al final tu vida es buena. Entonces, soy alguien que intenta cada día tener un buen día, o lo máximo, o sea, pasártelo lo máximo bien que puedas para simplemente, pues, ir construyendo una vida de la cual estés orgullosa. Qué guay, muy guay. Vale, pues yo quiero empezar para preguntarte cómo ha surgido como este amor que tienes para viajar y para explorar tanto. ¿De dónde viene? ¿Desde que eres pequeña es como que piensas así o ha venido más tarde? ¿Cómo ha sido? Sí, yo creo que desde pequeña. Siempre tengo la teoría de que lo que hacen tus padres, tú siempre tienes como que revelarte un poco más. Si tus padres son de sofá y poco, pues a lo mejor haces un pequeño viaje a la Costa Brava. O sea, como siempre vas un poquito más allá que tus padres. Piensa que yo nací y al segundo mes ya estaba haciendo road trips en una furgoneta con mis padres. Vale. Luego mis hermanos son adoptados, les fuimos a adoptar cuando yo tenía 7 años a Nepal. O sea, yo ya vi Nepal con 7 años. Vale. En el fondo, pues mis padres son súper aventureros y si yo tenía como que rebelarme ante esto, claro, el nivel estaba muy alto y yo tenía como que ir mucho más allá. Eso lo explica todo. Exacto, yo creo que viene de eso, de la magia que viví de pequeña, de lo guay que es conocer nuevas cosas, nuevas culturas, oír nuevos idiomas, me empapé de eso y esta necesidad de... O sea, yo no lo podía como... decir, es esto lo que estoy buscando en el viaje, pero sí que con el tiempo he ido viendo que lo que lo une todo es como estas ganas de ver más, de conocer más, de sentirme completamente desconocida en un país nuevo. Vale. Y creo que viene de... Claro, es una mentalidad. Sí, de lo que fueron mis padres y con lo que viví desde muy pequeña. Vale. ¿Y cuál ha sido tu viaje favorito? Un sitio. O sea, no te digo como un viaje entero, sino un sitio. Depende mucho y en el fondo no me gusta decir como un país porque, o sea, por ejemplo, hace un tiempo te hubiera dicho Panamá porque hice como un grupo de amigos de esto que viajas solo y conoces a gente, hice un grupo de amigos brutal y pensé, Panamá es mi país favorito. En el fondo, esa experiencia era mi favorita. Claro, la experiencia no tiene el país, ¿no? Exacto. Vale. Y a día de hoy te diría Mongolia y Bolivia son mis países favoritos. Sí, o sea, en parte porque son preciosos, realmente no se puede comparar con nada que haya visto antes, pero también porque los relaciono con momentos en mi vida donde me sentí muy poderosa, muy fuerte, muy unida a mí misma, muy bien. Es como lo que te hicieron sentir los sitios, no el sitio en sí, ¿no? Exacto, o sea, yo tengo como recuerdos muy
vivos en mi memoria de Mongolia y de Bolivia, por los que digo, vale, es que creo que es mi país favorito. En el fondo es más la experiencia que tuve ahí, porque México es una locura, Colombia es que no te lo acabas. Es que hay muchos sitios. Exacto. Sí, sí. Vale. ¿Y cómo, o sea, en qué momento de tu vida descubres que esta vida es posible? ¿Y cómo? Buena pregunta. No lo sé, o sea, yo siempre había pensado que mi futuro, o sea, yo quería ser exitosa. Entonces, la idea que tú tienes con 8 años de lo que es el éxito, pues a lo mejor es, directora de una empresa o algo así, porque es lo más fácil, lo que puedes ver en pelis y tal. Y luego vi, en el fondo, mis padres, pues, hacían, o sea, el trabajo nunca les había definido y lo que ellos veían como éxito es un buen fin de semana haciendo kitesurf en la Costa Brava o algo así. Entonces, para mí empezó a ser como un poco, la idea de éxito cambió a poder hacer las dos cosas. A lo mejor no iba a ser tan buena en el trabajo y no iba a tener a lo mejor tanto éxito, reconocimiento en la parte laboral, pero vi que si el fin de semana me lo puedo pasar haciendo algo que me guste, lo prefiero. Entonces empecé realmente a hacer, o sea, ya desde bastante pequeña, trabajos en conferencias, trabajos como azafata, cosas así, todo mi dinero ahorrado para un viaje no sé dónde. Y claro, la primera vez que lo haces sola, y tú también lo sabes porque has viajado sola, piensas, voy sola, con quién estaré, con no sé qué, y cuando ves lo fácil que es, que todo el mundo te habla, que rápidamente tienes un grupillo con el que vas a tal, dije, es que esto es posible. Es como que vas haciendo y dices, que es posible tener esta vida, o es posible vivir estas cosas, no necesitas ni tener muchísimo dinero, ni ser una persona... Ni con tu pareja. No, exacto. Qué guay. Vale, y ahora quiero hablar un poco de los 2 grandes viajes, o sea, que cuentes un poco resumido para que la persona que no te conozca escuche y entienda la magnitud de lo que son. Vale, siempre es verdad que la magnitud es exactamente la palabra porque realmente son como 2 locuras bastante heavies. Primero fui, o sea, mi idea era hacer Barcelona, Vietnam, haciendo autostop. Era justo el año que estaba como empezando el COVID y tal, entonces en Mongolia, llegué a Mongolia haciendo autostop y en Mongolia no pude pasar por China porque ya empezaba el tema del COVID, aún no se sabía. Avión, todo haciendo autostop. Todo haciendo autostop. Vale. Solo cogí un pequeño bus en Turquía después de una mala experiencia, donde dije, vale, paso el autostop un momento, y un ferry en el Mar Caspio para pasar desde Georgia hasta Kazajstán. Vale. Entonces eso fue como, desde Azerbaiyán hasta Kazajstán. En un barco carguero. Vale. Y entonces sí, llegué a Mongolia y en Mongolia cogí un avión a Vietnam porque no pude cruzar por China. Vale. Entonces llegué a Vietnam y pensé, vale, yo les he prometido a mis padres que vuelvo a casa, pero voy a venir poco a poco, me voy a comprar una bicicleta y voy a ir volviendo poco a poco. Claro, la idea es, papá, mamá, vuelvo... Bueno, en bicicleta, sí, así en plan, como con mis tiempos, en plan, voy a ir volviendo. Como vuelvo del trabajo en bicicleta, pues vuelvo de Vietnam en bicicleta. Me encanta. Sí, pobres mis padres que estaban como, pues tú no... Ya se acababa, ¿no? Con la tontería del hacer autostop con no sé qué, en plan, ya pensaban como ya se acababa y es como, no, ahora os presento una nueva tontería. Me encanta. La verdad es que dentro de lo que cabe me apoyaron bastante y empecé esta idea, entonces fui de Vietnam hasta Nepal. Pero en Nepal ya, pues, COVID ya era como heavy, me fui en el último vuelo de Nepal que iba como en dirección a España. Y ya, pues tuve que acabar mi aventura y se acabó. Pero bueno, igualmente ya había hecho Vietnam, Laos, Tailandia, Myanmar, India y Nepal en bici. O sea que ya era una gran... muchísimo. Sí. ¿Y cuánto tiempo tardaste desde Barcelona a Vietnam? Que esto no 8 meses. 8 meses. Y después unos 4 o así. ¿Y qué llevabas? ¿Una mochila? Sí, y lo podría haber hecho mucho más rápido, porque ya el primer día, el primer autostop que cogí era un camionero que se iba directamente como por Georgia o algo así, ya pensaba, vale, no, déjame un poco antes, déjame en Marsella, que al menos, si no, es que me lo acabo rápido. Realmente si coges un camionero que va largas distancias, te lo acabas muy rápido. Claro. Fue muy heavy, la parte como más guay de este viaje es como la gente que me recogió de la carretera y me llevó... Flipas, claro, es todo tipo de perfil, mucho camionero porque es como la gente que más está en la carretera, con todo el estigma que hay negativo y realmente camioneros que no hablaban ni inglés, ni yo tenía tampoco ningún idioma con el que pudiéramos comunicarnos y cómo acabábamos comunicándonos o al menos estando bien durante horas y horas de carretera. Eso fue muy heavy. Y te cambió un poco la visión de la humanidad, o sea, de cómo confiar más en las personas, ¿no? Supongo. Sí. O sea, ¿tenías miedo de hacer, o sea, obviamente hacer autostop y de a ver quién te encontraba? Sí, pero ya había hecho bastante autostop, había viajado antes sola por el sureste asiático y cosas así, por India, y había hecho India. Entonces... Tenía miedo, pero en el fondo tenía también mucha confianza en que nunca me había pasado nada así y en que estas cosas
malas te pueden pasar también en Barcelona, yendo en Ya. metro Es o verdad. en cualquier tipo de circunstancia. Entonces sí tenía miedo, pero no sé, soy una persona como creo que mis límites del miedo están un poco Ya, lo cual es bueno lejos. y malo. Es bueno y malo. Claro, Es malo claro. por mis pobres padres que tienen que estar siempre pensando qué está haciendo ahora, Ya. pero es bueno porque Es en el bueno fondo... por todo lo que te permite vivir, Exacto. que la mayoría de gente no vive. Exacto. Vale, entonces hiciste esta parte en bici y ya volviste en avión. Ya dijiste, Sí, se acabó la aventura. se acabó tal, entonces volví, nos confinaron tal y cual y era como, vale, como he pasado de vivir en una tienda y en una bici, siendo mi propio caracol, sin nada tal, a vivir en casa de mis padres, que adoro a mis padres y me abrieron las puertas y fue Pero el fantástico. shock es bastante Pero claro, era fuerte, como claro. de full independence, o sea, completamente independiente Bueno, y de todo. vivir cosas increíbles a de repente volver a la Hacer vida pan, normal, sí. lo cual me encanta, me encanta la vida corta, o sea, la vida como lenta y tal, pero sí que en ese momento era como, wow. Sí, sí, sí. Entonces empecé a buscar trabajo, encontré un trabajo en Francia, me fui a vivir a Francia, un trabajo francés, estuve en Burdeos 3-4 años y yo ya pensaba, pues ya está, la vida normal que decimos de ya está, pues aquí me quedo, es guay, nueva lengua, nuevos amigos. Ya me asiento, Sí. ya está. Y de repente, una noche, un amigo me dijo, ¿a ti que te gusta tanto la bici tal y cual? ¿Por qué no haces algo tipo Vancouver-Patagonia en bici? Como si nada. Literal. Y yo pensé, ya, pues sí, en el fondo, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, no tiene ningún sentido que no lo haga. Ya. Y en ese momento pues habíamos bebido un poco y tal, y él dijo, no, bueno, no va a ser real. Pero a mí realmente Claro, cuando nadie me se das lo como en cree. el botón de, o sea, el botón de go, yo ya turú, y pensando, no, es que es posible, o sea, se puede hacer. Entonces empecé como a informarme de gente que lo había hecho, de cómo sería, de tal y cual, y ya, o sea, estaba en el trabajo, pero no podía pensar en nada más. No, obviamente. Solo estaba como, Sí, sí, sí. necesito hacer esto. Claro. O sea, no es una necesidad, pero sí que era como, Necesito que empiece ya la preparación sí, para tener. quiero hacer esto. Entonces dejé el trabajo y en Francia tienes que dar 3 meses de aviso, lo cual me fue perfecto para tener como un extra de salario para prepararlo todo. ¿De qué año estamos hablando? 2020, 2021. 2022. Después del... 2021-2022. Vale, Sí. vale. Y nada, dejé el trabajo, le conté a mi jefe que también es como, no, es que dejo el trabajo porque voy a coger una bici en Vancouver y voy a hacer... No se lo creía. Claro, me decía que, bueno, en el fondo como ya sabía un poco mis últimas aventuras, decía, bueno, en el fondo Me cuadra. veíamos que en algún momento iba a explotar esto. Ya, Soy muy de extremos, no conozco el gris, o sea, Ya. blanco o negro, y de repente era como eso, ¿no? Trabajo, Pasar de la tal y cual, estabilidad a todo lo contrario. a todo lo contrario. Y entonces hice esto, Vancouver-Patagonia, en unos 15 meses. La preparación de esto, o sea, ¿en cuántos meses lo preparaste? 3. 3 solo. Sí. Vale. Y claro, mucha gente es como, ¿cómo lo preparaste físicamente? No lo preparé físicamente. O sea, soy muy deportista, he tenido épocas más y menos deportistas, pero en ese momento corría mucho, no iba mucho en bici, la verdad, solo iba a trabajar en bici. Vale. Y físicamente no me preparé tanto, pero es que realmente cuando Pero había tema hecho... de logística sí, ¿no? Sí, eso sí. Sí, comprar la bicicleta. Loca, o sea, realmente tengo como 2 cuadernos, todo pensado, por visas, o sea, por qué control migratorio pasas, por dónde pasas, qué carreteras sí, qué carreteras no. Claro. Tuve que aprender muchísimas cosas de cero. Yo soy alguien que no sabe derecha e izquierda, me lío un poco. Imagínate de repente decir, no, tienes que organizar 20.000 kilómetros de mapa. Vale. Muchísima organización, pero es que me encanta. O sea, típica niña empollona, subrayado, tal y Bueno, cual. suerte, porque esto te facilita mucho más las cosas. Sí, porque hay mucho trabajo extra de que no se ve a lo mejor en las fotos y tal, de realmente tenerlo todo planificado, Claro. dónde vas a dormir, qué Es que ciudades... desde fuera la gente ve lo que has hecho y piensa, wow, es súper inspirador, qué increíble, pero creo que no saben como la preparación que hay detrás de algo Sí. así, ¿no? Sí, no, O sea, también se muchísima. tiene que ser responsable y decir, esto requiere mucha preparación. Sí, muchísima. Y también yo, por ejemplo, soy alguien que la palabra flow, poco. O sea, yo Ya, soy ya, muy ya. organizada, aunque vale. no lo parezca, soy un poco desastre, pero soy muy organizada y siempre sé dónde voy a caer, qué va a pasar, tal y cual. Vale. Sí que es verdad que la magia de estos viajes muchas veces pasa en el flow. Ya. Entonces, normalmente salgo con todo muy preparado y cuando llego ahí digo, Obviamente hay flexible cosas que por tienes aquí, que- flexible por allá, Claro, y claro. después vas encontrando el punto medio, pero sí que lo bueno es que siempre sabía, por ejemplo, cuando vas en bici los perros te persiguen como intentando morderte. Yo eso lo sabía, entonces tenía como un mapa organizado con todos los hospitales donde me pudiera poner una vacuna de la rabia si me pasaba. Claro, Vale. esto como un mapa de hospitales Claro, de porque rabia. la rabia te tienes que vacunar si te muerden, no te sí. puedes vacunar antes, ¿verdad? Puedes, pero igualmente deberías ponerte Vale, claro, tal. Entonces sí. todo esto estaba muy pensado, aunque pareciera como, bueno, voy fluyendo y tal, sí, voy fluyendo. Tú sabías dónde está el hospital por sí, si te mordía el perro. dónde como hoy o dónde duermo hoy, Ya. fluyo un poco, pero Ya. siempre tengo qué ciudad grande tengo cerca,
todo esto está siempre muy planeado. Por ejemplo, a mi madre siempre, antes de desaparecer un poco del mapa, porque estaba en zonas desierto y tal, le decía, empiezo hoy, último día en el que puedes, pues primer día en el que puedes preocuparte es este. Vale. Todo está mucho más planificado y mucho más como estructurizado de lo que puede parecer. De lo que parece desde fuera. Exacto, Vale. sí. ¿Y qué te llevaste físicamente contigo? O sea, aparte de la bici, obviamente, ¿qué más te llevaste? Me llevé uno de cada, o sea, mi teoría era una de cada. Una camiseta larga, una camiseta corta, un chubasquero, un no sé qué. Sí que es verdad que una amiga antes de irme, y creo que también de lo que estábamos hablando antes del podcast de qué consejo darías, a veces es como, siempre piensas, tiene que estar todo planificado, tengo que tenerlo todo exactamente mi lista final. Yo también soy así, sí. Claro, sí. y no, al final cuando llegues ahí serás igual de capaz que hoy. En plan, yo Ya. pensaba, o me compro hoy el chubasquero, pero que te vas a Canadá. Porque, o sea, si al final Sí, el chubasquero sí. se pierde, no es el bueno, se estropea, te compras otro Podrías chubasquero. ir sin nada y Claro, comprártelo todo ahí y totalmente. no pasaría nada. No pasaría nada. Y Siempre a veces sobrevivirías. pienso como, Pero para tu tranquilidad te va bien. sí, O sea, es pero como- pienso, o sea, confía un poco en la versión del futuro de ti misma. Ya. O sea, tú has podido con todo hasta ahora, también Ya. podrás con lo que te vaya llegando. Pero yo Claro. para mí era como, no quiero que nada salga de mi pequeña lista de cosas que tal. Entonces Ya. me fui con mi bici, mis 2 alforjas y tal, y obviamente fue cambiando todo. Pero lo que decías de qué te llevaste, pues eso, uno de cada. Lo cual hacía el momento de cómo vestirme por la mañana muy fácil. Ya, esta ya. camiseta huele mucho, esta huele poco. En plan, pues esta hoy ¿Ibas ya está. lavando las cosas? Sí. ¿Y un Kindle para leer o...? Iba con un Kindle, sí. Vale. Y después también me gusta mucho cuando vas a hostels y tal, que tienes como siempre el intercambio de libros. Ay, aunque sí. es peso extra, que en verdad en la bici es como que Ya. intentas limitar, pero ya llevaba tantas cosas que un librito más o menos, en Ya el fondo daba me gusta igual. como el libro tocado, Ya. olerlo y así. Vale, vale. ¿Y qué día hiciste más kilómetros en la bici? 207, lo cual ahora que Guau. después de eso, claro, yo no había sido nunca ciclista, ahora sí que Ahora ves y lo ahora hago podrías mucho hacer, deporte, sí, hago mucha bici sí. y 207 no me parece tanto, Ya. pero con los 40 kilos que llevaba en las alforjas, esto que en eso ese es un momento fue tema. mucho. Claro. Sí, 207 en la carretera 40 de Argentina, brutal. Wow, Sí. wow. O sea, ya casi al final. Ya casi al Encima, final, sí, vale. porque hasta ese momento realmente, por ejemplo, en Estados Unidos las carreteras estaban muy bien y podía hacer bastantes kilómetros, pero estaba un poco floja, era el principio de mi viaje. Ya. Después en sitios tipo en los Andes, en Perú, en Colombia y así, era todo gravel, heavy, montaña, entonces ahí no era momento de ponerte a hacer extras Claro, o claro. intentar romper récords. Claro. Pero sí que en Argentina ya estaba en un punto donde necesitaba pequeñas motivaciones. Ya, Y entonces dijiste, va, un día hoy de tengo que 200 superarme. era como motivante, venga, va, a ver si puedo. Vale. Y sí, ese fue ¿Y el día dónde más largo. dormías? Normalmente en mi tienda de campaña. Sí que, pues claro, para limpiar cosas, lavar y tal y cual, dependiendo de dónde estuviera, pues o en campings o la tienda de campaña donde fuera, que es normalmente lo que hacía, o en casas ciclistas, que son como casas que invitan a gente que va en bicicleta y es Vale, gratis. esto es común en Sudamérica. Muy existen. común en Sudamérica. Ah, wow. Y después, por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos hay una web que se llama Warm Showers, que es como casas de gente que te invitan y tienen, o sea, como es gente ciclista o gente que ha Vale. viajado, que ha hecho cicloturismo y tal, que les gusta recibir a gente. Vale, Entonces vale. yo hacía un poco de esto, lo que Y vas pasa es que... alternando entre... Sí, Vale. pero a veces es difícil también, en plan, socializar tanto al final de un día largo. Entonces, claro, si te están invitando, en el fondo quieren saber tu historia, que Ya, cuentes, tal. ya. Pero yo muchas veces Tú no podías. al final de mi día era como, No puedo Carla, hablar. no sé, Ya. ¿sabes? Entonces yo, o sea, disfrutaba muchísimo de mi momento, en plan, ya he acabado, monto mi tienda, es mi pequeño espacio, es mi Me leo pequeña mi casita, libro, sí, me sí. leo mi libro, me voy a dormir cuando baja el sol, o Qué sea, que a lo mejor brutal. me iba a dormir a las 7 Ya. y me levanto cuando sale el sol, o sea, dormía muchísimo, que también lo necesitaba, ¿no? Para Claro, descansar, pero claro. sí, me encantaba el momento tienda, organización, cocinarme en mi pequeña cocinita. Ya, me encanta. Sí. Y llevabas la comida contigo, Sí. ibas parando a comprar comida, Sí. llegabas, te la cocinabas y te ibas a Exacto, dormir. sí, Vale. sí, o sea, pues mucha pasta, mucho arroz, también siempre tenía calculado, o casi siempre, porque he tenido Eres algo- vegana, ¿verdad? Soy vegana, sí. Vale, wow. También es verdad que en países así tipo Sudamérica y tal, es que tienen muchísima quinoa, muchísimas legumbres, o sea, la carne obviamente es parte de su alimentación, Pero se puede comer. pero se puede perfectamente. Vale. Pero sí, por ejemplo, en Baja California, en México, sí que pasaba como mucho tiempo sin poder coger agua, comida, ni nada, sin supers. Ya, Como y entonces desierto, tenías que desierto. llevar Entonces yo tenía contigo. que llevar todo conmigo, Claro. lo cual es peso extra. Pero bueno, todo estaba bastante planificado. Sí que tuve algún susto de falta de planificación, pero en el fondo
estaba todo bastante meticulosamente Vale. organizado. ¿Y cuánto tiempo en total en la bici? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste? 15 meses. 15 meses. Sí. ¿Y qué hiciste? Vale, no tenías trabajo, lo habías dejado. Lo había dejado. ¿Y cómo financiaste todo esto? En el fondo yo creo que siempre supe que algo venía. O sea, yo siempre voy como ahorrando y ahora mismo... Porque igualmente tampoco es muy caro, ¿no? Tampoco es un gasto muy No, muy pero al grande. final son 15 meses sin ingresos. Sin ingresos, Sí, en claro. el fondo pues eso acaba siendo... Y en el fondo, por ejemplo, en Estados Unidos yo me rayaba porque o sea, por Es muy ejemplo, caro. sí, pero en Oregón, que llovía cada día durante 2 semanas, claro, yo intentaba acampar siempre, acampa, pero llega un punto en el que todo está mojado y tenía que ir al motel más cutre. El motel más cutre son $60. Ya. Claro, eso ya sale completamente de mi budget que yo tenía como presupuesto diario. Claro, es que es muy caro. Entonces yo siempre, o sea, a día de hoy, por ejemplo, no tengo ninguna gran aventura en mente, pero yo estoy ahorrando. O sea, yo ya Me encanta esta sé que mentalidad. hay algo como, algo vendrá y cuando venga estaré preparada. Ya. Y claro, como estaba viviendo en Francia, con un sueldo también como más alto y tal, pues tenía Ahorros. suficiente para poder hacer esto. También creo que hay gente que a lo mejor se lo gasta en otras cosas. Yo soy Ya. como muy frugal, realmente no gasto mucho porque sé que siempre estoy preparada para algo así que a lo mejor me hace mucha más ilusión que Ahorros ropa para lo importante, o que claro. otras cosas que a lo mejor pues sí. Vale. ¿Y puedo preguntarte cuál es, o sea, qué es lo que más subestimaste antes de irte? Lo preparada que estaba. O sea, es que parece típico, pero o sea, estaba siempre, ¿y qué haré cuando tal? Ya lo Ya. harás, o sea, ya lo... Es un poco, ¿no? Cuando intento como que alguien se motive a hacer lo que sea que quieran hacer, Sí. no subestimes lo preparada que estás. O sea, hasta el día de hoy has superado todo lo que la vida te ha ido poniendo. También a nivel deporte, ¿no? O sea, Todo. para las carreras, para todo. Sí. Es como que nos pensamos que no estamos Hazlo, prepara, Ya, o sea, ya, ve, ya está, no ya. pasa nada. Ya lo has hecho, lo volverás a hacer. Sí. estás Entonces preparada. subestimé lo buena que puedo ser aprendiendo algo. O sea, yo en el fondo me gusta como, por ejemplo, grababa todo con un dron. El primer día que aquí me cogí el dron y no lo supe manejar, Te dije, agobiaste. soy tonta, da igual, pues el dron no es para mí. Y luego es como, no, hay una curva de aprendizaje, Ya. en plan, lo que subestimé es la curva de aprendizaje. Vale. En cuanto a leer mapas, en cuanto a aprender todo lo que necesitaba saber para mi bici, en plan, todo el tema de mecánica, todo lo que ¿Tú necesitaba. sabías aprendiste de mecánica? Mira, yo o sea, siempre me siento como súper intrusa en el mundo de la bici porque yo llamaba a mi amigo que era mecánico y le decía, el palito de la rueda, Yo también, y me yo decía, no tengas huevos de decirle palito de la rueda cuando llevas 12.000 kilómetros encima. Ya, es muy fuerte. Pero bueno, o sea, eso también creo que es una lección de, no hace falta que lo sepas todo, Sí. vas con lo que tal. Obviamente, cuanto más preparada estés, mejor. Ya, Mejor si no dices el palito de la rueda. sí. Pero arreglé el palito de la rueda, Pero el supe que se llama aprendizaje también radio. es más grande, ¿sabes? Sí. O sea, en este caso, que no Sí. lo tienes todo controlado y que no estás preparado al 100%, Total. es como que aprendes más, Claro, obviamente, que y es lo bueno. entiendes que al final supe cambiar todas las ruedas, supe cambiar un cambio, supe todo, simplemente como que confié más en el de esto de aprendizaje, no en Claro. quedarme que no puedo al principio y decir, vale, pues será que esto no es para mí. Ya. No, porque si cada vez que intento algo y no me sale al principio digo, esto no es para Lo mí, dejas, ya no está, harías lo dejo nada, todo. sí. O sea, yo empecé a tocar la guitarra, soy patética, o sea, es horrible. Hay gente que tiene como ritmo, yo no. Y yo desde el principio dije, la guitarra no es para mí. Bueno, quédate un rato, Claro. inténtalo un poco más y además cuanto más me cuesta, a veces como más gratificante es el momento en el que lo rompo, ¿sabes? Como que lo entiendo. Total. Entonces, eso subestimé, lo preparada que estaba para aprender cualquier cosa que necesitara, para Ya. salir de cualquier Esto lío. lo pienso también con el deporte, con las personas que se les da bien de verdad, o sea, que tienen buena Sí. genética. A mí, que no tengo buena genética ¿No? y no se me da bien, pero pienso, la gratificación de hacer un maratón, un Ironman, lo que sea, es que es mayor, Total. ¿sabes? Porque te ha costado más llegar Sí, ahí. O sea, sí, es como sí, que, creo que, bueno, obviamente... A lo que has llegado tú, Sí, claro, es cuando en multiplicado teoría por no se te 3. da. He sufrido 3 veces más lo que Sí, una sí, sí, persona sí. entrenando a lo mejor la mitad de horas que yo lo haría igual, ¿sabes? Pero también tiene su parte claro, buena. y la disciplina que te demuestras a ti misma Claro. diciendo, pensaba que ni de coña podría y de repente puedo. Entonces dices, ya puedo hacer esto que no Todo. pensaba que no podía hacerlo y ya lo puedo hacer. Sí, o sea, a mí me gusta verlo como con una metáfora que es como el pequeño jarro de evidencia. O sea, Sí, cada vez sí, que hago sí, algo total. es como Sí, sí, sí. una Pienso vez lo más mismo. me demuestro que puedo. Y cada Sí. vez que dudo, por ejemplo, ahora estoy preparando un reto deportivo y en el fondo debería como aplicarme el cuento, ¿no? Porque sigo pensando, no podré, es demasiado Sí, para sí, mí. yo también. Y digo, da igual, o sea, cada vez que he Sí. intentado algo o he podido o he aprendido o no ha sido para tanto. Entonces, cojo como pequeña evidencia, una pequeña prueba de que en el fondo he podido cuando Y vas pensaba expandiendo esto. como tus límites, ¿no? Exacto. Si puedo hacer esto, podré hacer eso. Y de ¿Qué repente más? lo puedes hacer todo. Sí, Claro, o claro. puedes intentarlo todo al final Sí. y ver que cuando no te sale algo,
tampoco es para tanto. Sí, pero la mayoría de veces te sale, Sí. ¿sabes? Ese es el Sí. tema, pero la gente no lo O hace que no sale porque- exactamente como pensabas porque no podías imaginarlo. Cuando estás como imaginando un viaje, tú tienes como una pequeña idea, pero cuando estás ahí Es diferente. físicamente Sí. es diferente, no sale lo que tú pensabas. No sabías, cuando tú planificabas, no sabías lo que era realmente, pero has hecho, o sea, lo has hecho con lo que al final ha sido realmente la experiencia física Claro. de lo que tú imaginabas. Claro, claro, qué guay. Vale, y volviendo como a los 2 viajes así grandes, ¿cuál sería un aprendizaje que te has llevado de cada uno de los dos? Así resumido. Vale, o sea, para mí hay algo que me han dado estos viajes y me lo dan cada vez, pero creo que en el primero lo aprendí un poco, pero creo que también a lo mejor te ha pasado cuando viajas, aprendes ciertas cosas. Y no lo ves hasta más adelante. Sí, o a lo mejor en plan dices, wow, esto es así, tal y cual, vuelves aquí con la vida diaria y tal y cual, con la vida normal, con tu trabajo, con tus amigos, tal, lo vas como olvidando y no se te queda como grabado en el carrete de Sí. que tú habías aprendido esta lección. Ya, y ¿escribías? mucho. Vale, vale. Pero a veces, claro, lo escribo mucho, cada vez que viajo escribo Ya. y ve todas mis cosas como nueva lección de vida tal y cual. Sí, sí, Y sí. llego aquí y lo olvido y de repente me estoy agobiando por cosas mínimas y digo, no habíamos dicho que no nos agobiábamos por cosas Total. mínimas. Volvemos otra vez a la burbuja, Totalmente. te olvidas de todo eso. Sí, entonces sí que siempre en cada viaje aprendo a tratarme mejor y a hablarme mejor. Pero creo que nunca, o sea, siempre es eso, ¿no? Lo entro como en mi cabecita y luego lo olvido. Ya. Pero sí que en el viaje de Vancouver-Patagonia entro como para no salir, realmente. Vale. Claro, fueron 15 meses sola. Entonces, claro, es muchas veces repitiéndome la misma historia. Entonces ya se quedó. Sí, Ya se quedó. y realmente yo, Increíble. o sea, había dicho, quiero hacerlo sola, bueno, porque no tenía con quién hacerlo y no me voy a esperar Pero a era el tener... objetivo hacerlo sola también, o buscaste No a era alguien? como... Y además era sola. Ya. No busqué a nadie, no tenía pareja, ningún amigo mío iba a hacer esto y no iba a esperar a que... Yo hubiese alguien- venido contigo si nos conocíamos. Claro, si nos hubiéramos conocido hubiera Seguro. sido, ¿quieres? Venga, va, vale. Sí, sí. Pero como no pasó y no voy a esperar en mi vida para hacer cosas que me hacen ilusión, que me hacen feliz, Total. que aparezca la persona, pues voy Si y no, ya no está. llegarías, No harías imposible, nada, es no harías nada. imposible, total. Entonces, también lo había decidido sola porque algo así tan heavy, tan duro, con alguien al lado, cuando tienes hambre y te pones de mal Sí, humor sí, porque sí. tienes hambre, Puede ser- en sí, bici puede ser estás más todo el duro. rato con hambre. Claro. Entonces, claro, Sí, sí, un día sí. vale 15 meses con hambre, con alguien al lado, durmiendo, teniendo miedo. Claro, son momentos muy vulnerables y muy duros y muy Sí, crudos. que tiene cosas buenas, tener una persona al lado que te da más Sí. seguridad, pero también malas, Pero no puede que ser dependes de otra Mario el persona. que acabo de conocer. Claro. En claro. plan, tiene Sí, que sí, ser sí. alguien... Tiene que pasar unos filtros. Sí, claro, sí. y muy heavy. Yo veo a gente que empezaba en pareja y que de repente, al cabo de unos meses, me entero que lo han dejado. Claro que lo habéis dejado. Claro. Es que es muy duro. Claro, Entonces, claro. también, pues eso, aprendí que yo quería hacerlo sola porque tampoco quería que nadie me presionara, que alguien me hablara mal, que alguien no sé qué. Ya. Y en cambio yo, cada día, encontraba un momento para hablarme mal, para decirme que iba demasiado lenta, que no había organizado Sí, suficientemente sí, bien sí, esto, es qué muy tal. fuerte lo que nos Y es como... decimos. Has dicho que no querías hacerlo con nadie porque así nadie te trata mal Y tú te tratas peor. que eres tu propia compañera, que eres la persona quien tienes al lado, digamos, te estás tratando fatal. Ya. Y fue como, voy a hacer un challenge, una pequeña prueba de a ver si en 15 días no me hablo mal. Ya, me encanta. Bueno, o sea, lo cambia todo. En plan, cómo te cuentas la historia de tu vida, cómo te cuentas, creo que tú lo decías también, ¿no? En plan, que eres muy curiosa y te encantan como 1000 cosas Sí. y lo podías ver como algo malo, negativo, porque no te vas a especializar Claro. o porque tal, o puedes decir, soy la persona más curiosa, tengo Sí. esta El facilidad. vaso medio lleno, medio vacío, literal. Exacto. O sea, como sacar lo bueno de lo que te piensas que es malo. De que todo. si no, siempre nos pensamos que todo está mal, o sea, que todo es malo. Sí. Y de repente le giras el ángulo y dices, es que esto es algo que puedo usar a mi favor. Total. ¿Sabes? Y pasamos mucho tiempo en nuestras cabezas, en el fondo es el sitio donde más tiempo pasamos. Y me gusta tenerlo bonito, con flores, me hablo bien, aquí Ya. se está bien. O sea, Ya, es como, ya. ¿por qué ¿por qué no te facilitarías la vida hablándote bien cuando constantemente tú estás en tu cabecita diciéndote, esto lo he hecho mal, esto no ha sido suficiente, me he Total. levantado... Bueno, entonces ahora realmente el discurso interno es mucho más cómodo, es mucho más divertido Ya. y es mucho más... O sea, eso me da la facilidad Te de poder facilita estar las sola. cosas, claro, porque si imagínate si estás sola, pero todo el rato con el pequeño demonio Sí, sí, diciéndote sí. no es suficiente, no tal, no. Eso Sí. es algo que realmente me he llevado. Y me gusta porque es como que se puede aplicar a todo. a una vida, o sea, la vida normal. No, no Total. hace falta estar en bici, No. ¿sabes? Lo puedes aplicar ahora mismo. todo. Tengo el challenge o sea, estos 15 días de no hablarme mal, Sí. de hablarme bien y de mejorar esto. Sí. Y si la gente lo hiciera, Y me mejoraríamos. sigue surgiendo, a veces, como, ya has vuelto a... Y digo,
te cae en Bueno, un es momento que a lo normal, mejor no es tan claro, importante claro. y que no lo has hecho con mala idea, da igual. O sea, el discurso interno ahora es mucho más positivo y hace por una vida mucho más cómoda, Ya. en general con todo. Me Eso es como lo encanta. más guay que aprendí, aparte de otras cosas como que todo pasa, las subidas no son para siempre, las bajadas tampoco son para siempre, es como esta subida tan dura que no se acaba, pasará. Es que es como una metáfora de la vida, Total. todo cuando estás de viaje, a mí me pasaba, es Sí. como, son cosas que están pasando ahí, pero es que lo aplicas a la vida A y es todo. literalmente así. O sea, Y con el todo deporte lo malo, también. o sea, con el deporte igual, pero todo lo malo acaba pasando. Total. Entonces, no te centres como en esta subida, no se acaba nunca, no sé qué, no, es que acabará pasando. Acabará, seguro, y ya está. y ya En está. plan, céntrate en que esto acabará. Y yo me ponía como las pequeñas alarmas del dolor, que las llamaba, que eran como 10 minutos. O sea, yo estaba como, no puedo más, en Bolivia contra el viento, tal y cual, y me ponía una alarma de 10 minutos y me decía como, tú disocia, durante 10 minutos no pienses en nada. Cuando sonaba la alarma, muchas veces ya estaba en plan, bueno, va, en el fondo no es para tanto y había como relativizado. Ya. O por ejemplo, tú que has hecho 70.3 y tal, hay momentos en la bici que se hace Sí, muy sí, duro sí. y tienes que dices, baches muy hago heavies. 5 kilómetros más. A mí me pasa en alguna carrera que lo he pasado muy mal, que Sí. quería retirarme y he dicho, va, hago 5 más. Mm. Y pasan estos 5 y digo, va, hago 5 Ya más. estás. Y de repente acabas. Y de repente ya estás bien. O sea, Pero porque si lo ves al principio, que se te hace una bola y dices, no puedo, yo no sí. puedo hacer eso. Y hay bajones, o sea, hay 1000 bajones. En el fondo es el no rendirse en el bajón y saber que el bajón pasará y que después hay cosas muy buenas. Cuando acabas un 70.3 y sabes que has tenido 6 bajonazos Sí, sí, y dices, sí. vale, pero La no me... gratificación es mayor, Es brutal, es mucho brutal. mayor. Y entonces eso lo veía muchísimo en cosas así, por lo bueno y por lo malo. Esto pasará también significa el momento de vivir este gran espectáculo de la naturaleza en el Fitzroy y tal y cual, esto también pasará. O sea, Ya. vívelo mucho, tienes que estar como muy presente porque esto también se acabará y volverás a Claro. estar en una oficina que a lo mejor te hará menos ilusión. Claro, Entonces, claro. para lo bueno y para lo malo todo pasa, entonces vive muy a tope lo bueno. Intenta relativizar tanto como puedas. Obviamente hay cosas en la vida, ¿no? La muerte de alguien o cosas Ya, así que ya, no... pero se tiene que relativizar más. Pero o en sea, creo que general, las personas tenemos que relativizar todo más. pasa. Sí. Y a veces con amigas hacemos una cosa que es, si alguien está muy mal por algo, nos ponemos un Google Calendar en 3 meses ¿Le y nos ponemos... permitimos estar mal? Y nos ponemos... No, simplemente decimos como motivo de la tristeza, X. Y entonces ese día tenemos el Google Calendar, nos suena y hablamos. Y es como... ¿Era para tanto? Ya, y y 1000 nunca veces es era para como, tanto, sí, no, sí, yo estaba sí. preocupada porque no encontraba trabajo, encontrado. Sí. Tenía el corazón roto, no es para tanto, ya estoy Sí, mejor. sí, sí. Todo Te en el curas, fondo, sí. el tiempo lo va curando o sí, le Me da otra encanta. dimensión. Qué buen aprendizaje, Sí, bueno, todos. eso Seguro que muy tienes guay. muchísimos. Sí, sí, Me sí, encanta. sí. Vale, ahora hablamos de la soledad, que antes lo hemos mencionado un poco, que me parece súper interesante y de hecho tengo aquí escrito una cosa que dijiste en algún sitio, que es que dijiste a veces echas de menos no tener a alguien a quien comentar lo bonito que es algo, pero estar sola magnifica la experiencia y creo que es muy guay y creo que, o sea, que muchas personas no saben estar solos. Entonces yo quiero preguntarte cómo has aprendido tú a estar sola y estar contigo misma y bueno, obviamente sé que sabes y que puedes por todo lo que has hecho. Sí, creo que es muy personal y mucha gente me pregunta como, quiero hacer algo parecido o quiero tal, y creo que realmente la capacidad de estar solo de cada uno, hay una parte que se puede mejorar y hay otra que realmente Que eres como viene, eres. ya, Yo ya. soy muy sociable, pero me encanta estar sola. No es como, me esfuerzo para estar sola, me encanta. Ya. O sea, para mí es un Ya, gran ya, momento, me el pasa. momento de ir a Sí. correr sola. Sí, O sea, sí. me encanta estar sola. Entonces, Ya. vengo con algo ya como intrínseco que a mí se me da bien. Pero también como que se entrena un poco, ¿no? Se puede entrenar. Cada Vale. vez que es demasiado, hay gente que a lo mejor rápidamente me uno a tal o me pongo una pareja que a lo mejor tampoco me encanta porque Ya. antes esto O que quedo estar con sola... amigos porque o- no quiero estar sí. sola hoy. Ya. También creo que desde muy pequeña me acostumbré, o sea, fui hija única hasta que tuvimos a mis hermanos cuando les adoptamos, que yo tenía 7 años. Luego, por ejemplo, me mandaron a estudiar a Irlanda cuando tenía 14 Vale. y ahí estuve muy sola. Ya. Y claro, para mí es como la parte negativa de todo eso. Aprendí a estar sola desde muy, muy, muy pequeñita. Eso me Ya. hizo mucho más independiente, me hizo como encontrar siempre soluciones para todo yo sola. Ser más independiente. Fue un poco triste porque creo que en plan, todos nos damos cuenta en algún momento de la vida de que estamos solos y a lo mejor me gustaría que no hubiera sido a los 14, que hubiera sido un poco más adelante. Ya. Pero sí es como verdad que romantizarlo más. o sea, sí, en plan, darte cuenta. no estoy... Sí, pero todos estamos muy solos al final porque cada uno vive su vida, Claro. las vidas de los demás se complican y cuando eres adulto te das cuenta, en plan, es difícil quedar con tus amigas porque todos trabajan, tienen Sí. sus parejas, tienen sus cosas y yo lo aprendí muy joven y entonces fue como un o lo aprendes o lo aprendes. Ya, Y entonces ya. es algo que no pude como Pero es una desaprender. herramienta muy buena que Es mucha buenísima. gente no tiene y que si ya la tienes de por sí, Sí. obviamente ha sido como por las malas, pero que es Sí, bueno. sí, pero también es verdad que después de 15 meses, cuando volví a Barcelona,
tenía que como quedar con todo el mundo, tal y cual, me agobiaba mucho. ¿No tenías o sea, ansiedad social? Un poco, Ya. un poco. Y en Ya, el fondo ya. me ha cambiado eso, o sea, me ha cambiado en muchos sentidos el viaje, pero también en eso, o sea, valoro mucho más aún como mis momentos de soledad, de estar, Ya. o sea, no de sentirme sola porque me sentí sola en contadas ocasiones, pero de estar sola y de realmente disfrutar de mi compañía, de cocinarme, de todo eso. Entonces, Ya. creo que cada uno tiene que encontrar dónde están sus límites, a lo mejor apretarlos un poco, pero también saber que si no es tu gran cosa estar solo, si estar solo no te es chulo para fuerces. ti, Ya, ya. no pasa nada, es que todo esto Claro. se puede hacer con alguien. Entrenar para el Ironman es un tema súper solitario. Pues a lo mejor el Ironman o el triatlón no es tu deporte, a lo mejor prefieres hacer Claro, vóley o claro, tenis. no te o... fuerces a hacer lo que en teoría está... Sí, no, o sea, hacerlo sola no era para mí un gran objetivo, ni le da una dimensión más chula a mi viaje. Lo hice sola porque así se dio y porque tengo la capacidad de estar sola mucho tiempo, Ya. pero bueno, tampoco... Vale, me encanta. ¿Hubo algún momento en el viaje que fue realmente oscuro, estando sola? Sí. Como que dijiste, no, o sea, bueno, que estabas mal por estar sola y que estando con alguien hubiese sido diferente. No sé si estando con alguien hubiera sí, a lo sido mejor diferente, no. porque a veces, ¿sabes? Cuando estás de mal rollo, Ya. sí, a veces te ayuda a alguien, pero a veces es complicado porque estás como ya en un mood chungo Ya. y cuesta salir de eso. Claro. Pero sí que en Perú, Perú es un país precioso, pero estaba un poco como en el centro de mi viaje, donde ya no tenía como la emoción del principio, ni tenía como la emoción de, ay, esto se acaba ya, aprovéchalo del final. Ya. Era más una rutina Se te diaria estaba de... haciendo bola. Se me estaba haciendo bola. O sea, sí, para decirlo rápido, se me estaba haciendo bola. Estaba a 3.000 metros durante 2 meses, lloviendo cada puto día, porque era, bueno, cada día porque era la temporada de lluvias. No puedes evitar las temporadas de lluvias de todos los países sudamericanos, Vale. es imposible. Y cuando llovía, tú salías igual, o sea, el plan Sí, seguía. porque es que llovía cada día. Wow. Y entonces, claro, llovía, pero era 3.000 y pico, o sea, era granizo. Entonces era en bici, con la cabeza así gacha, ¿Durante horas? 3 horas, perfectamente. Pero son 3 horas que no me sobraban horas en el día, porque hay la luz que hay Ya, y, ya, ya. claro, entonces las tenía que hacer. Claro. Entonces, claro, no sé si alguien me lo hubiera mejorado, pero el momento Pero de lo cómo... pasaste mal ahí. Lo pasé muy mal. ¿Pensaste por qué estoy haciendo esto? Sí. O sea, no, o sea, yo ahí pensé, además había como tormentas eléctricas, que eso es otra cosa que subestimé, las tormentas eléctricas. Vale. Como que tenía, como había Bueno, es pensado que en... nunca lo hubiese pensado, yo Vale, creo que pues no lo piensas. mi gran miedo. En plan, la rabia de los perros, ok, horrible. 1000 cosas, como, ok, tal. Las tormentas eléctricas, porque en el fondo es Ya. como, imagínate un paisaje súper, o sea, desértico, no hay nada, y estoy yo a 3.000 y pico, y no hay nada más que pueda como hacer que los relámpagos vengan, o sea, nada miedo, atrae qué más miedo, a los qué relámpagos que miedo. tu bicicleta. O, claro, una tienda de campaña así, perfecto, fantástico, ¿sabes? En plan, Sí, 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 terrible. sí. Entonces era como, duermo, no duermo, y voy viendo como todos, no, o sea, horrible. Y Vale. ahí sí que pensé, ¿qué hago? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he O sea, metido? he llevado Además, esto demasiado la salida lejos. está muy lejos, ¿sabes? No es Ya, como ya, a dónde me he ya. metido. Estoy, yo que sé, en una clase de spinning en la que no quiero estar. Cojo y me voy, ¿no? Es como, esto no se acaba. O sea, Sí, yo sí, iba mirando el mapa y era, no se acaba, y para salir de aquí hay 4 puertos más, hasta 4.000 metros. Ya, ya. O sea, queda mucho de esta mierda. En Pero es plan, que esto te demuestra lo bien puesta que tienes la cabeza, porque estar en este momento, o sea, es como que tu purpose de alguna forma como que tiene que estar muy claro, porque si no en estos momentos ahí es te supervivencia. derrumbas. Sí, pero te ¿sabes? derrumbas y que, o sea, claro, yo me derrumbaba a lo mejor Bueno, una vez pues al día. vuelves, Yo lloría, o sea- sí, pero yo lloraba una vez al día, perfectamente, de felicidad, de qué bonito es todo, Ya, ya, o también ya. de frustración. Pero claro, lloraba y decía, esto lo odio, no sé qué, como pataleta de niña pequeña. Ya, ya, y de ya. repente en plan me veía yo, o sea, era tan como cómico, yo en medio de un desierto diciendo, lo odio. Y es como, ¿a quién se lo estás contando? Ya, En plan, ya. no hay nadie. En plan, coge tus bártulos y vete. En plan, Ya, ya, que ya. no hay salida. O sea, Claro, claro. obviamente, sí. Te tienes que espabilar, sí o Sí, sí. si en ese momento hay un botón donde te dicen avión directo a España, vamos, o sea, es que Ahí estoy irías, así, ¿sabes? claro. Pero eso no pasa, entonces cuando tú estás como en lo más bajo de todo, no puedes salir más que atravesando, ¿no? Como los malos momentos también, en plan, no puedes salir de aquí si no lo atraviesas. Ya. Lo atraviesas y cuando sales con toda la gratificación de Es que lo has aún- hecho y tal, todo vale la pena. ahí sí hay un avión, porque ya has llegado a una gran ciudad, tal y cual, ya no la quieres. Ya. O sea, lo has pasado, ha Ya. sido brutal, lo has superado, entonces... Y te va como eh, formando a ti como persona, o sea, como que, no Sí, sé. sí, una cosa más. O sea, cada vez que había, pues hay partes del viaje que eran como más épicas, hay otras que eran a lo mejor pues carretera y para abajo. Y había pues a lo mejor el Cotopaxi en Ecuador o cosas así que sabía que iban a ser muy duras y cada vez que las hacía, eso, ¿no? Pues a la pequeña colección de Vas metas y de añadiendo, cosas que he hecho. claro, como más mejor. Sí.
Qué guay, qué guay. Sí, sí. Vale, ahora quiero hablar del tema del miedo y de los límites, que creo que es el tema principal y ya lo hemos hablado mucho. Pero, ¿puedo preguntarte una o dos situaciones en las que has pasado realmente miedo, bueno, en los dos viajes o en lo que sea, en alguna de tus aventuras, en las que realmente sí que no has confiado en la humanidad y has dicho esto da miedo? Vale. En el fondo va relacionado con algo que es típica pregunta de mujer sola viajando y tal y cual. Solo haremos más de esto, pero Sí, sí. hay bastantes que son así. Sí que a veces ha sido la naturaleza la que me ha dado miedo. O sea, Ya. en Nepal hice pues, un pico donde fui sin gafas, me quemé las retinas y pasé mucho miedo. O sea, pasé mucho miedo. Y además pasé como un pase así por el que había como un pájaro puesto ahí que no salía y era como o tiro o no puedo bajar. Y ahí ¿Dónde pensé, de Nepal? O sea, bueno, en uno de estos Annapurna Pass o de estas cosas, Vale. uno de estos hikes, y ahí tuve miedo físico, como decir, no puedo pasar, me está pasando esto de los ojos, no veo nada. Sí, qué miedo. Me he qué metido en miedo. esta y Ya. ahí sí que es un poco de odio propio, decir, es que eres tonta. Es o que sea, has llevado esto demasiado sí, lejos. A mí me ha pasado sí, tantas veces. totalmente, esto como, dices, ya me he pasado. O sí, sea, me he pasado. era innecesario hacer esto. Sí. Pero bueno, después lo haces y... Sí, es vale verdad la que, pena. claro, para llegar al límite a veces hay que jugar un poco con la línea, ¿no? Y ahí Claro. dije, soy absolutamente tonta, o sea, Ya. da igual. Además, yo creo que con el mal de altura empecé a pensar, bueno, pues si me muero aquí, qué bonita muerte. Ya, Y no. yo misma diciendo esto pensando, calla, o sea, qué tontería. ¿Has visto Into the Wild? Sí, La película. sí, he Vale, visto vale. Into the Wild y el mismo autor ha escrito uno... Into Thin Air, Sí. el libro, me Vale, encanta. vale, pues este es el que no debería haber leído porque es el de mal de altura. Sí, Y yo yo me lo pensaba, leí cuando claro, estaba en el a lo mejor me Everest, estoy volviendo en el loca. campo base. Vale. También mal momento para leértelo Sí, tú sí. también. Sí, Es pero el- estaba muy metida y dije, es ¡buah! es brutal ese tengo que- libro. Sí, me gustó mucho. Es muy guay, está Pero- súper bien explicado, pero pero está da miedo. demasiado bien explicado Sí. porque de repente empiezas a pensar todo lo que te puede pasar Ya. por estar en la montaña sola sin saber suficiente. Entonces ahí ya, sí que hay un poco de... Te has pasado temeraria. Ya. Había que saber más, porque no llevas gafas. Ya, tienes Sí. que saber más de la montaña, Sí. tienes que informarte. Sí, te pone en tu lugar, la naturaleza lo hace mucho. Entonces, Sí. parte miedo naturaleza me ha pasado en eso y me ha pasado en, pues con eso, ¿no? Con las tormentas eléctricas y cosas así, de decir, no lo controlo, o sea, no sé suficiente de esto, Ya. no debería estar aquí. Y después la parte humanos, ya te digo, 99% de mi viaje sería imposible sin la gente que me ha invitado. O sea, yo en Colombia me ponía en la plaza del pueblo a esperar a que alguien me invitara a sus casas. En plan, y Wow. me invitaban y era con familias y, o sea, fue brutal. O sea, eso... Qué fuerte. Las partes negativas no quitan que en general... Nunca lo diría. Y la gente no te miraba, o sea... No, me miraban un montón, pero yo llegaba, o sea, mi plan en Colombia, la gente es tan amable en Colombia que yo ya pensaba en plan, a veces, claro, yo prefiero acampar muchas veces, pero a veces solo hay ciudades y no puedes Ya. no puedes acampar en medio de la acampar. ciudad, Claro, ¿sabes? claro. Entonces me ponía en un parque y ya sabía, además tienen muchísima cultura de bici, y yo Esto he llegaba escuchado, sí, en y me Colombia. venían, tienes dónde quedarte, tal y cual, me hacían, o sea, Qué yo me fui de fuerte. Colombia llorando porque pensaba, es que no sé si voy a conocer un país tan amable otra vez. O sea, madres que se hacían como mis pequeñas madres adoptivas, me quedaba Ya. 2 días con ellos, o sea, brutal. Tuve el dengue y una familia también me estuvo cuidando un montón. fuerte. En todo de países donde, yo qué sé, en El Salvador, en países Donde así, los estereotipos son de que son súper peligrosos. súper negativo y todo. Wow. Sí, o sea, claro, cuando hablo de cosas negativas y tal, no quita que el 99% de mi viaje, de todo, de la El gente que 1% es conozco, muy malo, ¿no? Pero el 99%... el 1% es muy poco, ¿eh? Pero eso, que no me gusta como hablar de cosas negativas y de miedo sin antes como recalcar que mi viaje sería imposible sin la amabilidad y la bondad de toda la gente que me he ido encontrando. Qué fuerte. Pero sí que el ser mujer, tuve más de una ocasión donde pensé, no puedo salir de esta y va a acabar mal. En plan, ¿Cómo qué? pues eso, durante todo el viaje 5 hombres se masturbaron delante de mí, en plan, que es algo que te puede pasar en el metro en Barcelona. Esto pasa y que me ha aquí. pasado, o sea, llegué y al cabo de 2 semanas me pasó en San Adrià corriendo, o sea, ¿qué te pasa, eh? Pero bueno, ahí ¿Y estás en en qué medio de países? la nada. ¿En qué países te pasó? Me pasó en México, me pasó en Guatemala, me pasó en Ecuador. Claro, en Ecuador, por ejemplo, tuve una mala experiencia, no por Ecuador, o sea, Sino por sí. lo que pasa. Sí. Pero estaba, pues eso, en los Andes, haciendo como todo puertos de montaña y así, y de repente llegué a un pueblo. Normalmente yo acampo, pues intento acampar o cerca de las iglesias o en el campo de fútbol, siempre como pido en el ayuntamiento y cosas así, y me dijeron, no, pues ponte en la estación de policía.
Y acampé, yo, o sea, había acampado en casas de bomberos siempre, porque los bomberos son como muy abiertos con las bicis Ya. y es como que se va un ciclista y llega otro y realmente Ya. siempre te dejan acampar, comes no con sabía ellos, esto. brutal. O sea, Vale. la comunidad bomberos ciclistas es como... Están juntos. Sí, están no, unidos. es brutal. Qué Sí guay. que tema policía muchas veces te dicen, bueno, tampoco es como de quién más Bueno, nos y son fiamos. todo hombres, ¿no? Bueno, También la los bomberos mayoría. también, ¿eh? Ya. Pero en bomberos nunca he tenido ningún problema. Ya, no sé por qué también, yo también los veo como diferentes. Sí, No sé. pero ahí realmente, o sea, yo me he quedado con bomberos de todos los países por los que he pasado. Ya. Y bueno, ahí pues me quedé en esta comisaría y bueno, acampé en un sitio que tenían un parque fuera, bueno, una cosa exterior, y a medianoche vino un policía que no quería, o sea, que intentó como entrar en mi tienda, se quedó como medio dentro, medio fuera, tocándome la pierna, no sé qué. No. ¿Y cómo gestionaste esto? Yo siempre intento en estas ¿Pasaste cosas... miedo de Sí, verdad? pasé miedo, porque tengo un hermano con el que hacemos peleas tontas de no sé qué, donde yo veo, o sea, con mi hermano, ¿no? Siempre luchamos en plan cosquillas, cosas así. Si mi hermano realmente quiere tumbarme, ¿sabes? Sí, Lo va a hacer. claro. O sea, hay una Sí, parte sí. de fuerza que no podrías escaparte, no podría. podrías Y yo hacer veía nada. a este gran policía y era imposible. O sea, esto o se resolvía con palabras o no se resolvía Claro. o acababa muy mal el tema. Claro. Entonces, claro, aquí hay el primer pensamiento de ¿por qué te metes en estas cosas? Tal y cual. Rápidamente, claro, cuando hay miedo, yo creo que lo más fácil es déjate de pensar mal, de hablar mal contigo misma. Tienes Aquí que hay pensar que muy salir. rápido, claro. Sí. Yo llevaba un anillo de casada al que usaba muchísimas veces cuando alguien pues, se me insinuaba cosas así, era como, ay, bueno, tal. Vale. Claro, no qué quería cosa. como herir nunca un ego, porque eso es mucho más peligroso que nada. Entonces decía, ay, ya me gustaría, pero es que estoy casada, tal y cual. Qué fuerte. Pues a él le conté esto y le empecé a preguntar muchas cosas, tipo, tus hijas, como cosas así como diciendo, no sé si ahora mismo me estás viendo en tu locura. Ya, como que le hiciste ver la magnitud de la Sí, situación. que tampoco ayudó mucho, O sea, simplemente... hiciste como un juego psicológico ahí. 4 horas Qué de él, pero fuerte. no piensas, no sé qué, yo en plan, hablando de mi marido, hablando de sus hijas, como intentando dialécticamente hablar. Estas son técnicas de negociación, Sí, literal. pero sí, igualmente tampoco quiero decir con esto que así se sale de No, todo lo obviamente, que pero es pasa. que a lo mejor era la única opción En ese que momento, tenías. yo en el fondo pensé, o sea, o no salgo, o sale muy mal, o realmente esto es todo lo que puedo hacer. Es lo único que puedo intentar, Sí. como ya Entonces está. fue una noche de no dormir, simplemente Obviamente. charlando durante 1000 horas, intentando no sé qué, no sé cuántos. Y al final, bueno, yo creo que dijo a tomar por tal, Sí, o sea, sí. ya estoy harto de esta tía que no me para de dar el rollo. Ya. Sí, pero ahí sí que... Qué fuerte. Sí, porque eso es... tuve suerte. Y claro, en el fondo es más peligroso... Bueno, no tuviste suerte, o sea, supiste jugar muy Sí, bien pero... tus cartas. Sí, pero, o sea, si a alguien le pasa, no es que, ay, no supo jugar bien sus cartas. Ya, Es más, sí, es verdad. eso es una mala experiencia de la que aprendí mucho también, de ser más consciente de cuanto más te expones, no es que hay países que son más peligrosos que otros tal y cual, es cuanto más te expones, cuanto más tiempo pasas fuera, más cosas te pueden pasar. Y claro, yo pasé 15 meses sin casa, en el Claro, fondo. estás más expuesta Estaba a siempre que fuera. cosas malas te puedan pasar Sí. durante más tiempo. Sí, claro, exacto. claro. Y ahora hablando también o sea, volvemos a hablar de lo de gestionar el miedo, ¿cómo haces esto de disociar mente y cuerpo? Porque obviamente si no disocias no puedes hacer estas No. aventuras, no puedes hacer un Ironman, no. puedes hacer nada, ninguna de las locuras que hacemos. Entonces, ¿cómo tú disocias cuerpo y mente? O sea, ¿cómo lo has conseguido? Tengo bastantes técnicas y ha llegado un punto en el que disocio sin saberlo. Y a veces estoy como en una reunión o cosas así. ¿Y y pienso, disocias? wow, he disociado, qué flipas. Ya, No sé que dónde también estoy, es pero no malo. estoy aquí. Pero sí que aprendí, o sea, desde pequeña he competido en gimnasia, o sea, hacía gimnasia artística, como cosas así. Y muchas de las cosas que haces en gimnasia, en Ironman, en 1000 cosas, no son posibles si realmente estás 100% presente. Sí, es claro, verdad. hay como toda la magia de, siempre hay que estar presente. No siempre. Si esto es una mierda, prefiero no estar aquí. Claro, Y no claro. es como que te puedas ir totalmente, pero sí que, por ejemplo, a mí me funciona mucho contar hasta 10 infinitamente. O sea, 1, 2, 3, 4, tal, hasta 10. Y vuelvo a vuelves a empezar. empezar, Y vale. puedo hacerlo durante horas. O sea, Me para gusta. el espectador puede ser como, está Ya. loca. Dos- Pero claro, sí, 10 esta horas. subida dura muchos dieces. Entonces, y simplemente salgo de mí. No puedo, estoy cansada, esto tal. Mis piernas sí pueden, en el Ya, fondo. ya. Puedo seguir pedaleando. Lo que estoy es harta. Esto es verdad, esto lo he escuchado mucho, que realmente las piernas pueden mucho más, más. de lo que nos pensamos, pues la cabeza que antes Tú no te dice quieres para. más, Ya. estás harta. O sea, y en Ya. un Ironman y tal es lo mismo. O sea, puedes, has entrenado para esto. Es tu cabeza que te va diciendo, ya, pero
o sea, no quiero más esto. O estoy aburrida ya, Sí, o sea, esto ya y es se muy está alargando aburrido. Al demasiado. final, 15 meses de bici, hay días que son, eso, ¿no? Superlativos, son locuras, que no has visto nunca un paisaje igual, y hay días que son polígonos Es una carrera de industriales fondo, sí. súper pesados, que no hay nada que te guste, que el día es cansado, que no comes suficiente, que pasan mil cosas, y simplemente esos días, eso, aprendí como a disociar bastante, que después me fue súper bien en el Ironman y me ha ido súper bien en la Es vida. que tú mentalmente estás preparada para hacer Ironmans, para hacer todo lo que te propongas. Por eso, como no soy literal. muy explosiva, lo que decías antes de tema deporte, no soy muy buena corredora, no soy muy buena... Soy buena en cosas Tu largas. tolerancia al sufrimiento, yo creo. Totalmente. O sea, tengo mucha tolerancia al esto es sufrimiento. algo que la gente subestima mucho con todo Sí. esto del deporte. Es como tú puedes ser muy bueno en algo, pero si no toleras bien el sufrimiento, Lo harás durante un olvídate. rato. Y por sí. eso esa gente a lo mejor se hace más un sprint, Ya. algo muy rápido y tal, porque a lo mejor tienen pues este don, ¿no? Ya. Yo no lo tengo, sé que no lo Sí, tengo, yo soy igual. simplemente puedo hacer cosas largas durante más tiempo, porque Ya. cuando la gente dice, harta estoy, que Sí, no sí, puedo sí. más, yo ahí tengo estas herramientas que me dan como este extra push para seguir. Ya, un herramientas ratito más. psicológicas que son Sí, de la cabecita. totalmente. Ya. Vale, lo de contar hasta 10 me ha gustado. Sí, ¿eh? ¿Tú tienes alguna técnica que te ayude a disociar? ¿O lo haces la sola? verdad es que es algo que quiero trabajar porque he tenido como muy malas carreras en las que ha sido solo por la mente. Ya. O sea, yo hice una maratón en Corea, en Seúl, cuando estaba viajando. Guau, sola. qué guay. O sea, me puse el objetivo de voy a hacer la maratón de Seúl en marzo. Es muy guay viajar con un objetivo algo Sí, así. yo necesitaba un objetivo, o Sí. sea, aunque fuera una 10K, necesitaba algo y me apunté a la maratón. Y, o sea, Heavy. no pensaba que o sea, no, como que subestimé el no tener el apoyo de la familia o de Ya, alguien que te está ya, animando. no, durísimo, Eso fue muy duro, durísimo. fue muy duro. Y más que empiezas como a contarte tú misma lo que eso significa, porque no hay nadie. Total, Claro, total. el relato interno Y en es el horrible. kilómetro 15 ya mi cabeza estaba pensando, tú no puedes hacer estás esto, haciendo? tú no estás hecha para hacer maratones, vas Ya. a 180 de pulso, Ya. ¿qué haces? O sea, El no se pulso te que da lo estabas bien. subiendo también con tu discurso interno. Literal, Ya. entonces yo en mi cabeza estaba ahí, así que yo lo de la mentalidad lo tengo que mejorar, o sea, es algo que quiero... Ya. ¿Lo acabaste? Sí, lo acabé en un, o sea, buen tiempo, lo que pensaba hacer, o sea, todo bien. Brutal. Pero sí, la cabeza juega muy, o sea, Ya. mucho. Para hacer un Ironman tendré que trabajar esto seguro, Sí. entrenarlo. Yo soy un poco así, también, o sea, yo tengo como el gran discurso positivo, pero cuando es el negativo no es como Ya. eres un poquito tontita, no, o sea, voy Ya a todo. matar, o sea, todo lo positiva que era de repente, Se va. y mi gran miedo en Ironman o en cualquier reto es como, controlo muy bien, pero cuando dejo de controlar Es muy malo. es muy duro. Sí, sí. Entonces, cualquier reto me da mucho miedo entrar en bucles negativos porque no hay quien me saque de ahí. Ya. Sí que cada vez entiendo más cómo sacarme a mí misma, pero cuando entras es muy duro. Está Ya. todo en la cabeza y cuando ya ¿qué hago? ¿Y por qué? Y no sé qué, y no sé cuántos. Ya, pero bueno, ya, al es final verdad. tienes ahí la prueba de que lo hiciste Claro, y de con que lo puedes mentalidad hacer. negativa y todo. Sí. Imagínate sonriendo. Sí. Es verdad que he notado que, o sea, siempre he entrenado sola yo, siempre, y desde que entreno con gente, como que esto me ha mejorado, porque Sí. tener a gente a tu alrededor realmente Y ayuda. disocias naturalmente solo Sí, por hablar. Exacto, se te pasa todo más rápido, un entreno Sí. duro como que se te pasa más fácil. Sí, también es verdad que tampoco puedes entrenar siempre así, porque No, el Ironman al final es exacto. sola. Claro, el entreno tiene Y que ser también el Ironman al entrenar final sola. es súper mental Es también, mental, y claro. lo sabes tú, porque en el fondo pues un half Ironman es lo mismo, son muchísimas Sí, horas. bueno, eso. Pues son muchísimas horas sola con tu única motivación. sin siendo música, que no se puede tener nada. música. Sí, Claro, sí. y entonces si entras en un bache hay que saber salir, sí, Tienes que tener las herramientas. tú sola. ¿Cómo sabes cuándo estás siendo valiente o cuándo estás siendo imprudente? Creo que ya lo hemos como hablado un poco, Sí. pero ¿dónde está esta línea? Que a mí también me cuesta encontrarla a veces. No o sea, lo sé. no está. No lo sé. No hay línea. No lo sé porque las mejores cosas que me han pasado han sido Imprudentes. no por imprudencia, pero sí, a lo mejor por falta de conocimiento o por ver dónde está mi límite y ahí llego. Ya. Pero el otro día leía que se había muerto una mujer en el Ironman de Lo Texas. vi, sí, en Y Woodlands. también se murió una en Barcelona el año antes de hacerlo yo. Claro. Entonces pensaba, no tiene mucho sentido. Entonces que yo ahora mismo no estoy preparando ningún Ironman, pero pienso, ¿los volverías a hacer sabiendo Sí, que es sí, total? te Esto puede ya pasar, es sí. temerario, ¿no? O sea, ya no es valiente. Ya. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho y en general, como soy bastante de extremos, me cuesta siempre encontrar Ya. el punto medio. Y me imagino Ya. que con la edad tengo más miedo. Por ejemplo, con la bici no voy loca. Ya. O sea, bajo con Yo cada vez bastante... tengo más miedo en las bajadas. Sí, y creo que está bien. O sea, obviamente el miedo a veces te hace ir peor, entonces hay que ir un poco suelta. Claro. Pero en general hago snow, voy con más cuidado, hago Ya. kite, voy con más cuidado. En general, no sé, es como que le he cogido un poco de respeto a la vida. Hay que tener respeto, pero Sí. hacerlo igual, Sí. ¿no? Supongo. O sea, Sí, a lo mejor sí, teniendo miedo, la hacerlo línea igual. está ahí. Intentar Ya. prepararte tanto como puedas,
para que realmente sea algo de valientes, pero que sea con conocimiento de causa un claro, poco. que te hayas organizado, que sea... Sí, tú tienes entrenador, tú te preparas, tú no vas a un Ironman. Para mí hacer un Ironman sin entrenador sería imprudente. Exactamente. O hacer lo que tú has hecho, recorrer todo esto en bicicleta sin prepararte nada, es imprudencia. Sin leer la gente que lo ha hecho, cómo lo han hecho. Exacto, sin informarte. A lo mejor es esa la línea un poco en plan la preparación que hay, el no simplemente ir a las cosas así, por, no, yo creo que podré. Bueno, a ver, tampoco. O sea, hay que tener un poco de duda. Ser racional también, sí, como sí, un poco. baixada peus a terra. Sí, exacto. Sí, vale, muy bien. Y lo de ser mujer y hacer esto, o sea, también lo hemos hablado un poco, pero ¿cómo ha sido? ¿Tú crees que siendo hombre y siendo mujer las experiencias serían iguales? No. O sea, por cosas buenas y por cosas negativas, o sea, no es para nada la misma experiencia. Desde la cosa más tonta, como por ejemplo estar yo en Ecuador, llevaba en ese momento ya pues, no sé, 8.000 kilómetros o algo así, y que venga un hombre y me explique que a lo mejor mi asiento, mi sillín, mi no sé qué, no sé cuántos, y me diga que, bueno, es que él ya hace 2 semanas que va en bici. Y yo pensar, llevo 6 meses. O sea, no sé qué te hace pensar que me puedes dar como tantos consejos. Entonces hay como la parte esta de muchos de mis comentarios eran pues consejos o cosas así, que es como, no es por nada y no es una gran violencia. Se piensan que sabes menos, que eres menos. No es una gran violencia, no pasa nada, pero ¿por qué asumes que no sé? Cuando llevo, o sea, creo que ha demostrado, ¿no? Mis 10.000 kilómetros a medio viaje. Tú pensando, si tú supieras. Sí, ya demuestran, ¿no? A lo mejor en plan que a lo mejor sé de lo que estoy hablando. Y en el fondo no hay maldad, ¿no? En dar consejos, pero es como una cosa constante. Pero es asumir algo que sí, bueno, esto nos pasa cada día. O sea, como... claro, esto es como lo más leve. Después hay como cuando te he dicho, las casas ciclistas, que son estas casas donde puedes ir, acampar y tal y cual. Yo yo prefiero estar sola en el bosque que ir a una casa ciclista donde seguramente soy la única mujer y puedan darse situaciones un poco más complicadas. Entonces, esto es un rollo, porque en el fondo sería muy chulo poder hacer comunidad y que casi siempre que he ido han sido buenas experiencias. Pero también he tenido alguna un poco rara, que dices, yo solo quería dormir. Entonces me voy al campo, que estoy más cómoda. Esto es como otra de las experiencias. Pero es que es fuerte, porque si siendo mujeres y hacemos todo esto, imagínate ser hombre y no tener que pensar en nada de esto. No, claro, esto para ellos no es una... O sea, a mí cada vez que alguien se me acercaba, teniendo en cuenta que que me había pasado con 5 hombres o que me había pasado, era como buenas o malas. Porque ya te digo, 99% de la gente es buena, pero como tienes esas experiencias dices... Tienes que como leer a la persona, ¿no? A ver cómo la lees, porque al final la gente no te viene directamente con el hacha, ¿sabes? La gente te viene de buenas, va buscando tu límite, es complicado. Entonces no quieres ser borde, pero claro, también quieres dejar claro que no hay disponibilidad para nada más. Eso es algo que los hombres no tienen que tener en mente. Muy complicado. Sí, y ahora por ejemplo tengo una amiga que está haciendo Marruecos en bici, que yo he hecho también bastante bikepacking en Marruecos. Para mí es un país donde me he sentido súper segura. Esto he escuchado últimamente, yo pensaba pero que ella me decía, no pero era... me tocan bastante. Y digo, es verdad que cuando te digo me siento bastante segura, doy por hecho que esto ya lo sabes. Que va a haber toqueteo, pero en Marruecos, en todas partes, o sea... Esto también pasa aquí. Sí. Es un extra que no piensas si eres hombre. La parte buena es que, claro, yo me quedé en muchas casas de mucha gente y tuve mucha ayuda externa de familias y cosas así que yo creo que los hombres no hubieran tenido. O sea, a mí nunca me va a crecer una barba por la cual yo salga de 6 días en el desierto de Bolivia y yo llegue a la población y de miedo. Yo nunca voy a dar miedo como un hombre en bici solo, con barbota, con pelos tal. Yo siempre voy a dar más ternura, sí, también un poco, ¿no? Es la parte buena y la parte mala. Pero claro, a mí se me abrieron muchísimas puertas por ser mujer, también por ser mujer, blanca, europea, como por muchas cosas, ¿no? Pero realmente... Creo que todo viene como de un origen negativo, en verdad, sí. pero la consecuencia es que también tiene cosas buenas, o sea, como que no das miedo. No doy miedo, o sea, me meto en casa de alguien mucho más fácil que un hombre. Claro. Por ejemplo, haciendo autostop, seguramente a mí me dan más oportunidades o me recogen más, por bueno o por malo, pero que a un hombre. Entonces, hay ciertas oportunidades o cierta ayuda o cierto cuidado. O sea, una mujer colombiana haciéndome la cena y dándome como tuppers para toda la semana. Puede pasar, pero menos. Sí. Yo 2 semanas enferma de dengue en Guatemala, en casa de gente, puede pasar, claro que sí, pero menos. Y menos cuidados, menos una mujer que me viene a ver si tengo fiebre o no. Como hay cierta ternura que se nos otorga mucho más fácil y mucho más rápido a las mujeres. Y claro, cuando lo quiero ver todo, hay la parte muy negativa y hay una parte también muy positiva de unas conexiones también entre mujeres y tal. Esto muy es verdad. chulas. Y también, pues, como mujer, demostrar que puedo
igual que tú haciendo un 70.3, viajando sola tal y cual, es como decirle a una mujer como más joven o que a lo mejor cree que no es posible, como que hacemos, o sea, que como sí, yo que también damos estoy aquí ejemplo y yo también positivo. estoy haciendo esto. Claro, entonces también pueden, sí, Sí. sí, sí. Y o sea, pequeño incise, ¿cuál fue la historia de lo del dengue? ¿Cómo pasó? Vino mi hermana a verme durante 2 semanas cuando estaba en Guatemala, entonces dejé la bici aparcada, tal y cual, y nos hicimos como una pequeña ruta, más en Vale. bus, así como viajando normal. Y ya el día de mi cumpleaños me levanté y ella se iba al día siguiente. Me levanté y le dije, o sea, es que además no le dije tengo fiebre, le dije tengo el dengue. Y me Ya dijo, sabías, sí. claro, estabas informadísima. Claro, y estaba ya informadísima y pensé, Claro. le llaman también el rompehuesos. Y yo pensé, o sea, esto Sí, he escuchado cosas y muy dolía duro. muchísimo, me sentía súper mal. Mi hermana me llevó en bus hasta Ciudad de Guatemala porque estábamos no sé dónde. Yo estaba temblando con una fiebre que flipas, tal y cual. Me hicieron 4 pruebas y me dijeron, sí, que era el dengue. ¿Y cómo te curas del dengue? El dengue pasa. En plan, simplemente estás... Es peligroso, o sea, hay peligro de que pase. Sobre todo el segundo dengue puede ser muy peligroso. Vale. Entonces, es por eso que, claro, ahora cuando yo viaje a sitios donde hay dengue, tengo que ir con cuidado. Vale, porque sí que el vale. segundo podrías tener como derrames internos y cosas así. Vale. El primer dengue pues suele doler mucho y tal, pero sí... Sí pasa, acaba sí, pasando. tienes ¿Cuánto hospital, te duró? 2 semanas. Y después tenías energía para... Estaba, o sea, Claro. tan floja, lo fuerte que me había puesto hasta Ya, Guatemala. ya. Y justo después de Guatemala me venía como El Salvador y países donde yo quería estar como Claro, fuerte y tenías que bien, estar ¿sabes? bien, Y me venía claro. también desnivel y tal, pero otra vez me demostré, bueno, pues, o sea, Que claro, lo podías superar. comí muy poco durante 2 meses, me Ya. puse muy floja, estaba todo lo fuerte que me había puesto, lo he perdido. Ya. Pero nada, fue como, vale, pues nuevo reto, Otro me vuelvo a aprendizaje. poner en forma. Claro. Y fue muy guay. Pero eso, una familia me estuvo cuidando durante 2 semanas. Qué fuerte. Lo cual es muy heavy. Claro, Sí, qué sí, sí. fuerte. Vale, ahora quiero hablar de las opiniones externas, que esto, por ejemplo, a mí me daba mucho, bueno, me sigue dando miedo y me afecta mucho. ¿Cómo has gestionado tú con todo lo que has hecho las opiniones externas y cómo han sido? O sea, quiero entender un poco cómo es tu alrededor para que tú seas así. Ya. Ya he entendido cómo son tus padres y esto explica muchas cosas y creo que influencia mucho como tus padres y tu entorno. Sí. Pero, no sé, ¿tuviste opiniones negativas cuando dijiste que hacías estas locuras o cómo fue? A mí la opinión externa me importa muchísimo. Muchísimo. Ah, pensaba que ibas a decir que no te No, claro, importaba. me encantaría ser una persona que te diga, no, tal. Yo sé la lección, en plan, sé la teoría. Ya. No debería importarme y en el fondo, o sea, tengo la teoría muy clara, pero a mí me importa muchísimo. Lo que pasa es que, o sea, yo siempre he sido una niña, mi madre siempre lo dice, muy obediente, hago lo que se me dice, buena estudiante, tal y cual. Había algo en el que lo que no se me podía controlar y era en el viajar. En plan, yo a los 18 le dije, mamá, o sea, quiero ir a la India. Y mi madre, bueno, no tal, 1000 razones por las que no. Ya. Y me dijo, fue la primera vez que pensé, en esto no la voy a poder... No, es que si no o sea, lo va a hacer, tiene lo va a 18 hacer. años, Sí. claro. Y entonces, pues eso, ¿no? Estaba en la uni y me decía, no, Carla, te tienes que centrar tal y cual, no puedes poner todo tu dinero en, perdón, ya estoy en Panamá. O sea, Ya. entonces es como mi gran cosa y hay algo como superior a mí, porque si fuera por mí, yo haría cualquier cosa por la opinión externa, sobre todo de pequeña, ¿eh? Ya. Y Qué curioso. sí, pero muy, muy fuerte, ¿eh? Realmente, y por gustar, super people pleaser, o sea, Yo también. hagas 100%, pero después veo todo lo que pierdo por no hacer exactamente lo que quiero y lo poco que importa cuando yo hago algo solo como para complacer, ¿no? Y lo hago y estoy esperando que alguien me diga, muy bien, Ya. y claro, no me lo dicen y digo, Ya, ¿cuánto me he tiempo- equivocado, ¿Cuánto tiempo he pasado para algo que al final, pues tú estabas distraído y no me has dicho Literal. muy bien y ahora estoy como perdida porque no sé cuál es como el sentido de mi vida si no te gusto? O sea, Sí, claro, sí. yo he sido muy así. Sí, es que es así, literal. Sí, ¿tú también? Sí, yo soy igual que tú. Es heavy porque también te haces mil cosas. Es como tú, que es superior a mí. Ya. O sea, es como, sí, me preocupo y todo esto, pero es que sé que lo voy a acabar haciendo, Ya. ¿sabes? Pero sí, es Vale. un tema. Es que es raro porque en plan, creo que yo te veo a ti y pienso, no le debe importar nada. Es muy fuerte. Y claro, cómo mucha gente a mí me dice, en asumimos. plan, no, a ti no te debe importar lo más mínimo. Y digo, Sí, que no pienso nada más, no es Ya, verdad, ¿eh? Pero ya. o sea, yo lo tengo muy en cuenta y a mí me afecta mucho. Yo voy haciendo pasos y voy mirando atrás en plan, ¿esto está bien? Sí. ¿Esto que he hecho? ¿O le está gustando a la gente Ya, o ya, tal? ya. Pero la cosa es que lo hacemos. Sí. O sea, creo que la otra parte es la gente que le pasa esto pero no lo hace. Ya. ¿Sabes? Como que la opinión externa es tan fuerte Sí. que te impide hacer cosas. Creo que no. Yo lo hago hasta cierto punto, ¿eh? También hay ciertos puntos donde digo, vale, ya está. O sea, Ya. esto disgusta demasiado. Ya. O sea, en el fondo, pues acabo A veces teniendo... tenemos que escuchar también a nuestro entorno, o sea, Sí. también saber o sea, qué opiniones escuchar y qué no. Sí. Yo nunca escucho consejos, o sea, nunca escucho críticas de personas que no escucharía consejos, ¿sabes? Ya. Tengo amigas o amigos que no Pero escucharía esto, consejos. ¿tienes la teoría
pero ¿lo pones en práctica? Porque yo tengo muy No, es clara muy la teoría. difícil. O sea, es muy difícil, pero conscientemente lo intento, como Sí. pensando, esta persona no la admiro, Claro. no hace cosas que me gusten, no voy a escuchar una crítica Ya. de esta persona. Ya. En cambio, de mi madre, por ejemplo, que la adoro y que es como súper parecida a mí y tal, lo que me dice me importa Sabes que- mucho. sí, Si sí, de sí, repente sí. me dice, yo estaba de viaje, que sé, y me dijo, estoy pasando miedo, esto que Ya. estás haciendo es demasiado, vete de aquí, pues pensé, pues sí, le voy a Ya, hacer caso, sí. ¿sabes? O caso, o también por cariño le vas a... Vale, Total. cedo aquí porque gracias por aceptar que me vaya, no sé dónde, tal y cual. Sí, tengo que si tú me ceder un pones un poco. límite, vale, o sea, Sí. por ti también lo cambio. Te lo paso. Sí, te es lo verdad que, paso. o sea, hay la teoría esta, ¿no? Del círculo de la gente importante y que si la opinión que estás recibiendo negativa no es la de tu Desde- círculo, no importa. Pero te afecta igual, A obviamente. mí me afecta muchísimo Claro, y claro. por ejemplo cuando pues, hice bastante contenido con todo el viaje tuve muchos haters. De verdad. Muchos haters. ¿Pero cómo puede ser? No, pero no te puedes imaginar. Pero si no, y por eso yo... no hay nada que hacer hate. O sea, Bueno, ¿cuál era el hate que te online hacían? vas a encontrar hate por absolutamente todo. O sea, por corto mi culot, guarra... O sea, sí, ¿De sí. verdad? Sí, sí, sí. También había, por ejemplo, un hombre obsesionado con que yo tenía novio y que viaja. O sea, como que había inventado que iba sola, pero en verdad iba con un novio. Entonces, Es que no puedo. Es en que cada no... vídeo que estaba hecho con dron decía, ¿no veis que nos... ¿Quién la está grabando? Y yo... Pero la gente ¿Has ¿cómo oído hablar tiene, del dron? ¿cómo tiene tanto tiempo para comentar estas cosas? Sí, Es que no, no mucho entiendo. hate, mucho hate. O sea, hay un vídeo que se Te hizo dan ganas de viral. dejar de compartir Totalmente. cosas. Y por eso acabo de volver a Instagram ahora, pero me voy a volver a ir. O sea, Ya. y ahora han sido como 6 meses sin Instagram y mi autoestima mucho mejor, mi Ya. tranquilidad. O sea, en el fondo hay una parte que me encanta de compartir porque Es que tiene cosas buenas y cosas malas. Yo esto Sí, también lo. pero el lo algoritmo, pienso. si llegas como a un algoritmo malo, o sea, yo tuve un vídeo que se hizo viral y ve a leer, ¿eh? O sea, te destroza. Y es como, ¿qué he hecho? Pero qué pena, qué Sí. pena. O sea, un sitio que podría ser súper bonito y que Sí, que podrías no hay nada- inspirarte, encontrar sí. cosas buenas, es que se convierte en hate. Es Sí. que no Entonces yo intento pensar, ¿no? En la teoría de, o sea, hay tanta gente que me ha dicho, me inspira lo que haces, Ya, o qué sea, que chulo, tienes que hacer el balance de porque que igualmente, me ya. pesa más, pero en Ya, ese y momento es una cuando persona está pasando, que no es que no esté en el círculo cerca, es que no está en tu vida. no sabes quién o sea, no es, sabes o sea, es quién un bot, o sea, no... Literal, literal. Pero me afectó muchísimo, Bueno, normal, muchísimo. sí, o sea, es totalmente comprensible. Sí. Entonces, cuando dijiste que te ibas a ir de viaje, por ejemplo, tu entorno, ¿cómo reaccionó? Tu familia dijeron, bueno, lo va a hacer igual, ¿no? Sí, o sea, yo creo, o sea, mis padres al principio sí que fue un poco como, ya creíamos que ya estaba, Ya, ¿no? ya, o sea, ya. también por su sufrimiento, por tal. Entonces, sí que hubo un poco como de duda, también hubo después rápidamente el, lo va a hacer igualmente. Ya. Y yo creo que, por ejemplo, o sea, mi padre yo lo he visto tan orgulloso de lo que he hecho. Es que es será el esto. primer comentario en cada Ya, YouTube, ¿sabes? ya, O sea, yo Me encanta. de mi madre a lo mejor sabía que iba a dar la vuelta hacia el orgullo más rápido, pero con mi padre, o sea, le flipó. Ya. Y lo vivió por mí, ¿sabes? O Ya. sea, a través de mí Para él vivió... también el miedo valió la pena. O sea, Sí, como que después sí, se claro, y mi convirtió padre en- también tuvo a lo mejor más miedo que mi madre en ciertas cosas, entonces él escogía qué escuchar y qué no, qué historias Ya. quiere saber y qué no, Ya. pero sí, rápidamente cambió. Yo creo que también han visto que ellos a lo mejor tienen más miedo de que yo tenga una depresión porque no hago nada aquí que me guste, que no sé qué, Ya. a no que yo haga algo que me haga vibrar, que me haga sentir tan feliz. Ya, es Entonces verdad. dicen, vale, es un poco loco y es un... Sí, pero es que la vemos Es tan que ella. es así, es que Sí. es más feliz que nunca, tiene Sí. que hacerlo. Sí, entonces yo creo que con mucho, o sea, claro, es como prueba y error, ¿no? Han aprendido, tanto mis padres como mis amigos más cercanos y tal, que es parte de mí, es súper, esencial. Ya. Entonces cada vez lo toleran mejor y no solo lo toleran, sino que lo admiran, yo Ya, creo, a día ya, de ya, hoy. Eres un orgullo, Sí, obviamente. o sea, yo creo que sí, en plan, oí a mi padre hablar en algún momento de mi Contándoles a viaje. sus amigos, mi hija está en bici. Sí, y pensé, recorriéndose las wow, en Américas". plan, lo admira, ¿sabes? Ya, Es muy guay. obviamente, Sí, claro. claro, yo les admiro un montón a ellos y en plan, como ver que hablan de mi locura, no como una locura, sino como Sino algo como muy algo guay. bueno, te enorgullece. Sí, total. claro. Entonces Qué a veces guay. hay como que saber, ¿no? En plan, si alguien que quieres mucho te está diciendo, te está frenando, a lo mejor desde sus propios miedos, y a lo mejor a veces sí que hay que apretar un poco más, decir, no, pero yo siento que tengo que hacer esto. Ya, ya. Porque en el fondo ahora han visto que no era una locura, que venía planeado. Sí, es que cuando sale bien y cuando la gente ve el resultado, Dices, pues sí, no era para tanto, pero claro, tú cuando lo estás pasando mal, estás Sí. allí, todo el mundo te juzga, eres tú que estás lo cual ahí. es normal, ¿eh? También, en Ya. plan, si no harías nunca algo y una persona que quieres lo va a hacer, es normal que quieras como guardarla y decir, no, Ya. no tiene sentido. Ya. Pero también a mis padres también les doy mucha,
o sea, mucho papel, mucho cuaderno, todo estudiado como para que vean, no me voy. Sí, yo tengo que ser así. más así. Sí, claro, o sea... Esto es importante, Sí, es importante mucho. tranquilizarles, llamarles sí. mucho, sí. O sea, Hacer todo las esto cosas bien dentro de lo que cabe. dentro de lo que cabe. Hacerlo fácil. Exacto. Vale. Pues ahora moviéndonos un poco al tema deporte y Ironman y tal, porque a mí esto me interesa mucho. Sí. Yo quiero saber, como no te conozco, bueno, para que la gente lo sepa, Carla ha hecho el Ironman de Barcelona este año, ¿era el primero? Sí, y Vale. último. ¿Y último? Sí, bueno, no sé. Bueno, veremos. Ya veremos. Entonces, yo quiero saber si hay alguna relación entre la aventura, esta que hay en tu vida, y el deporte. O sea, no sé, tengo curiosidad por saber si están relacionados o si... Sí. ¿Cómo surgió esta fiebre también del deporte? Bueno, ya de pequeña la tenías, Sí. ¿no? Sí, yo creo que el deporte me da como la oportunidad diaria de hacer algo que me gusta. En plan, de estar al aire libre, de demostrarme que puedo, porque también soy un poco orgullosa, ¿no? Y cada vez que puedo algo que pensaba que no, para mí es un super win. Claro. Entonces el deporte, tanto el deporte como la aventura me dan esta oportunidad. Vale. También me dan la oportunidad de aprender algo nuevo. Y por ejemplo digo, eso, ¿no? Último Ironman. Más que nada es que me encanta el inicio de las cosas. Soy un poco como tú, en plan, me obsesiono. Para hacer un Ironman hay que estar obsesionada. Y tienes que cambiar después. Claro, sí. Tienes que aprender técnica, cómo será nutrición, cómo te alimentas tú, aprender cómo escuchar tu cuerpo. Pero cuando lo has hecho, ya dices... Sí, cuando lo he hecho digo, vale, ahora me apetece, pues ahora voy a hacer una ultra cycling race y quiero aprender de ultra. Cómo te alimentas, cómo duermes, qué haces, cómo tal. Me encantaría ser más buena en cosas porque me centro. Me debería haber quedado en el Ironman. No lo hice mal, porque no me quedé para mejorar. Porque no me centro, o sea, me especializo en esto y hago triatlón, pero es que nos aburrimos, Sí, es que es así. Pero es que me encanta una nueva cosa. También es verdad que después del Ironman pensé, vale, para hacer estas cosas hay que entrenar mucho. Ya, es una vida que es difícil. Sí, con un y yo trabajo. nadé mucho sin querer. O sea, yo no quería nadar cada mañana y está bien ser disciplinada, pero pensé, para este año, después del año del Ironman, que o sea, yo cada año tengo como objetivos y también como una vibra anual, ¿vale? La vibra del año pasado era como, después del viaje, el año del Ironman era centrarse, rutina, tal y cual. Después de tanta rutina, este año es un poco vibras. En plan, chill, surfear, hacer cosas que sean a lo mejor también menos de mirar el reloj. También tiene que haber épocas de descanso, sí. de no tan... Sí, entonces yo creo que la relación entre el deporte y la aventura es simplemente, me encanta estar al aire libre, me encanta tener objetivos que me organicen un poco el año, en plan, ahora tengo un trail, ahora tengo una tal, ahora tengo no sé qué, siempre tengo algo en el calendario que me hace ilusión. Yo en el fondo he tenido, o sea, cuando era adolescente tuve un poco de como problemas con la alimentación y cosas así. Y claro, con eso vino pues depresión y cosas así chungas. Y en el fondo también tengo como muchas herramientas para asegurarme que siempre estoy contenta, animada, con ilusión por cosas que como que me te motivan. ayudó a conocerte a ti misma y Exacto. a desarrollar estas herramientas que puedes usar, ¿no? Y entonces eso, pues siempre tener cosas que me hagan ilusión, con esta idea otra vez, ¿no? De que como vives tus días es como vives tu vida. Si vives tus días siempre con ilusión porque te viene un Ironman, porque te viene una ultra, porque te viene un viaje, en el fondo pues siempre estás ilusionado o estás haciendo algo o estás melancólico con esta ilusión de que te queda al final de un Ironman de guau, qué guay ha sido, que te quedas como en un high durante un mes después de un Ironman. Pero al mismo tiempo pienso, nosotras que somos así, si no tuviéramos estas cosas, ¿seríamos felices? Yo creo que no. Y por eso siempre las tengo, porque en el fondo parece que a lo mejor es obsesiva o tal y cual, no, simplemente me conozco mucho y sé cómo garantizarme una felicidad duradera. Claro, pero también yo soy así igual, ¿eh? Pero de repente veo a una persona que no hace nada de esto, no tiene nada que demostrar a nadie y es completamente feliz y pienso, no sé si esto no, vale, es el éxito, ¿sabes? Es verdad que lo estaba pensando antes, digo, pero la parte es que yo positiva... también pienso como tú, ¿eh? O sea, soy igual, pero pienso, claro, siempre tenemos algo ahí como, esto, voy a ser feliz si hago esto, y después otra cosa, y pienso, claro, al final... Sí que es verdad, o sea, dos cosas, yo no soy feliz cuando lo haga, sino me encanta prepararlo. Sí, en el proceso. Y eso sí que lo he aprendido, pero es verdad que hay un lazo muy corto entre mi autoestima y mi performance en general, en todo, en el trabajo, como amiga, como hija, como deportista, como todo. Claro. Entonces intento realmente separarlo, para que no dependa lo bien que hago X de cómo me trato, cómo me siento, cómo soy. Pero sí que es verdad... Pero es muy difícil, con todo esto de las carreras, del deporte, de tal, es como que está muy ligado a tu autoestima, claro. Sí, el seguir haciendo, y siempre más. Y es como que en tema laboral a lo mejor no soy como tan loca ya, pero sí que siento que hay una parte de niña, buena estudiante, perfeccionista tal y cual, que pongo toda esta presión en el deporte. Es que la autosuperación se puede convertir en algo tóxico al final. Yo creo que... Y hay una parte tóxica en mí
y la reconozco, la bueno, veo en todos, y la en intento... todas nosotras, yo creo, si no, no Sí, haríamos estas totalmente. Y cada uno tiene sus vicios, ¿no? Y este en el fondo es un poco el mío. Sí, y cuando sí. veo que en una semana... Podría ser mucho peor. Podría ser peor y también podría ser mejor. Ya. Y por eso que decías, ¿no? Cuando has hablado de esta persona que no hace nada de esto y no necesita demostrar nada. Y es feliz. Y es feliz y pienso, joder, qué tranquilidad. Ya. Porque yo en el fondo me pongo como unos objetivos que digo, si no los cumples no pasa nada, sí pasa. Pero sí que pasa. O sea, sí que vale, me hablo bien y tal y cual, pero en el fondo sé que algo pasa. Sí. O sea, sí, en el fondo me demuestro mucho a mí misma que puedo, pero digo, ¿dónde está el final? Cuando Claro. acabé mi Ironman, 2 amigas me dijeron, ¿hasta cuándo? Vale, ahora te pones a hacer otro. ¿Y qué más? Ya. O sea, cálmate y a lo mejor quiérete por leer un libro tranquila, Ya. que también me encanta. Ya. Entonces hay una parte de mí que busca como... De encontrar el balance Sí. entre estas dos cosas, vale. Total. Vale. Ahora quiero hablar un poco de cómo combinas la aventura y sobre todo esta mentalidad aventurera con la vida normal. Entonces, al volver de tu viaje, del último, ¿cómo fue la vuelta? O sea, volviste, encontraste trabajo y estabas bien, estabas feliz. No, es que realmente volví, estuve disociada en general. Entonces la gente me preguntaba, ¿qué tal el viaje? ¿Y cómo cuentas qué tal el viaje? Son 15 meses, ha sido Total. revolucionario, he cambiado de personalidad, o sea... Pero la gente no te va a entender. No, claro, y tampoco hay tanto rato, ni Ya. yo quiero hablar tanto de mí misma, Ya, entonces... es algo que te guardas para ti. Sí, era un poco como raro porque mucha gente quería saber, pero yo no sabía cuál era el resumen, y llevamos no sé cuánto tiempo hablando y aún no lo he contado todo, entonces era como un poco complicado. Yo me puse mucha presión en encontrar trabajo cuanto antes posible, o sea, lo antes posible. Tu plan era volver y ya Y asentarme. también por tema económico, yo ya estaba Claro. en mis límites. Claro. Pero bueno, me di demasiada prisa, o sea, en nada tenía trabajo y ya estaba como cambio de chip total y no hice como una transición Ya, un poco se tendría que hacer como una transición. que tuviera sentido, pero también por mi mente que nunca para, no me gustan mucho las transiciones, me gusta estar como en el meollo. Pero bueno, sí que a lo mejor pasaron 2 meses y luego tuve como un pequeño episodio de ansiedad, como de, ¿qué es esto? Yo era una hada de bosque, que Ya. estaba como acampando con animales salvajes, no sé Claro, dónde, claro, sola claro. todo el día. ¿Sabes la pirámide de Maslow? Sí, de las Como de las necesidades, necesidades. Yo estaba aquí, que como donde duermo. Ya. Y de repente estaba como, ¿qué quiero ser? No tengo pareja, ¿cómo tendré hijos? O sea, como cosas mucho más arriba. O sea, la vida normal como que te genera unas necesidades y Sí, unos preocupaciones. problemas que no tendrían que estar. O sí, porque en el fondo, claro, como tienes todo esto cubierto, claro, Ya. hay que seguir, ¿no? Avanzar como humano, tal y Ya. cual. Pero claro, yo llevaba mucho tiempo, 15 meses aquí, y de repente me encontré no con problemas físicos, sabía dónde dormía, dónde comía y todo, pero con problemas más mentales de, vale, ¿y qué hago? ¿Y qué sigue? ¿Y qué Claro, tal? claro, Entonces, claro. creo que ahora, después de hace casi 2 años, desde que volví, he encontrado la manera de encontrar más el gris. Ya te digo, yo el gris no Vale. lo conozco mucho, blanco-negro, pero ahora pues me gusta, yo qué sé, me gusta también la rutina. Mi madre siempre decía, el fin de semana tiene sentido porque hay una semana, ¿sabes? O sea, si siempre es Ya, fin de semana... Ya, en el no se fondo- puede estar siempre con las endorfinas a... Total. Sí. O sin trabajar, o sin una rutina, en el fondo me apetece. O sea, yo volví, tenía Querías siempre rutina, una sí, ducha sí. caliente, siempre. Y yo como me moría en la ducha caliente y pensaba, qué guay, llevo 15 meses donde nunca sé dónde me voy a Sí, duchar sí, o sí. si me voy a duchar. Ya. Entonces, aprovecho mucho la rutina, después intento buscar siempre pues, objetivos a nivel deportivos que me tengan motivada Claro, y hacer escapadas. y ¿no? hacer También. escapadas. Y que Vale. no hace falta hacer las cosas de 15 meses para que Ya. sean chulas. O sea, Ya. este fin de me viene un fin de, estoy entrenando para la ultra y tengo que hacer mucha bici. Pues en vez de hacerla a lo mejor por Barcelona y tal, o la hago con amigos que me apetezca mucho, o me voy de Barcelona cada que es volver y ya es un poco una Ya. aventura de fin de, Ya. sabiendo que después duermo en una cama tranquilísima. Claro, como que la clave es encontrar la aventura en una vida normal. Sí, ¿no? tanto O sea, como puedas hasta sí. que te queme y yo sé que en algún momento querré hacer otra cosa, ¿no? Ya. Pero por ahora estoy muy contenta porque creo que es la primera vez donde realmente hay mucha aventura en mi día a día. Vale, qué guay, qué guay. Muy Sí. bien. Pues ahora quiero, bueno, ya para ir cerrando, quiero preguntarte qué consejo le darías a una persona que esté escuchando y quiera pues acercarse un poco a estas aventuras que haces tú, o sea, no hacer esto, pero tomar ese paso extra de hacer algo que le da miedo, ya relacionado con viajar o con todo, porque creo que está muy relacionado. ¿Qué consejo darías tú de o sea, veniendo de los aprendizajes que has tenido de tus viajes? Creo que bueno, está todo relacionado, ¿no? Pero realmente, o sea, estar preparado, o sea, nunca estás preparado. Yo no estaba preparada el día antes del Ironman, yo no estoy preparada para el próximo objetivo que tengo, no estaba preparada para irme de Vancouver a Patagonia, simplemente Hacerlo. Tú lo decías, ¿no? En plan, mejor hecho que, o sea, que Better perfecto. done than perfect. Sí, 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 better sí. done than perfect, o sea, 100%. Y creo que mucha gente muy perfeccionista es como, es que no lo voy a saber.
da igual, o sea, confía en que has sabido llegar hasta donde estás saliendo de marrones y de cosas toda tu vida. Vas a seguir, o sea, ten una idea clara y simplemente ve a por ello. El Ironman no estaba preparada, estaba tan preparada como podía estar. Ya. Y luego sí, hay una parte que es un salto de confianza y que cada vez que te demuestras que pensabas que no estabas preparada y lo haces, es más evidencia que te dice, ¿no? Y que te hace sentirte que te prepara preparada un poco la más próxima para vez. para la siguiente locura. He hecho todo esto y para la próxima tampoco me sentiré preparada, pero creo que al menos ahora sé que no hay que estar preparada para hacerlo, simplemente hay que ir y ya te prepararás, ya aprenderás, ya lo leerás, ya lo preguntarás, ya te enterarás, no pasa nada, no hace falta tenerlo absolutamente todo, nunca lo tienes absolutamente todo como para decir voy. Sí, es como que hay unas expectativas falsas de que sí que hay que tenerlo todo yo creo que nadie lo controlado. tiene, o sea, tú estás haciendo este podcast, lo tienes todo el equipo, No tienes tengo todo nada. no sé qué, ya lo verás, Sí, harás literal. uno y dirás, buah, aquí me falló esto, y Sí, así lo vas a empecé aprender. y pensé, quiero tener todo esto, quiero pagar a una persona que me haga tal, una persona que... Y después dije, es que no lo voy a hacer nunca entonces, porque nunca va a estar perfecto. Porque no es Podimo, o sea, no tienes una gran... No, exacto. Ya está, lo vas y a esto hacer pasa con lo que todo. tienes. Sí. Y harás un podcast y te darás cuenta, buah, no sonaba bien porque tal. Sí, es que no lo vas a aprender hasta que no lo hagas. Hasta que no lo hagas, exacto, aprender de los errores. Sí, ¿no? y después aprender y, o sea, en el trabajo que tengo ahora, que es así como departamento de tecnología, tal y cual, entonces hay el concepto de reiterate, ¿no? Volver a hacer. Claro. Y entonces tienes versión 0, versión 1, versión 2. Y así te vas construyendo. Vas haciendo tus versiones persona, y vas adaptando. Y por ejemplo, o sea, mi consejo sería eso, no estarás nunca preparada, ve y ya irás aprendiendo. Y una vez vayas aprendiendo, no cojas el modelo de nadie como la Biblia. O sea, coge tu modelo. ¿A ti no te gusta estar sola? ¿Por qué te harías 15 meses sola haciendo no sé qué? Hazlo con una amiga. ¿A ti no te gusta dormir en tienda? No lo hagas en tienda. Vas más a pues, hostales o tal y cual. ¿A ti no te gusta hacer días muy largos? Tal. Yo prefiero hacerlo largo y ya está. O sea, al final mucha gente cuando me pide consejo para hacer algo así, me dice, ¿tú cómo? Digo, yo... Quieren hacer exactamente lo que saben que ha funcionado. Claro, pero por no eso las funciona redes a mí. sociales también hacen tanto daño, porque vemos algo y decimos, Es tengo así. que hacerlo así, tengo que ser como esta persona, pero es que cada persona es un mundo. Total. Y no puedes Y para coger deporte esto también. como la Biblia y decir, no, es que a lo mejor no es lo que te gusta. No es lo Y lo que guay es cuando te adaptas y lo haces que funcione para ti. O sea, yo, por ejemplo muy práctico de mi viaje, yo nunca comía si no había hecho la mitad de los kilómetros que tenía. Porque a nivel mental para mí era esencial. En cambio hay gente, o sea, comía, yo iba comiendo mucho, pero nunca me paraba a comer. Si eran 100 kilómetros en un día, 60. Porque mentalmente para mí es una regla de oro que me funciona muchísimo. No para todo el mundo va así, hay gente que funciona mejor a otras horas, hay gente de mañanas, de tardes. Entonces yo creo, nunca estás preparada, todo lo malo pasa. Eso también es súper importante, todo. En plan, cuando te rompe el corazón, cuando no encuentras trabajo, cuando lo encuentras y no te gusta, o sea, todo lo malo pasa. Cuando estás en el kilómetro 1 de un Ironman. Sí, estás en el kilómetro 1 y pasará. Simplemente piensa en la persona que serás tú de aquí media hora, 2 horas, en el caso del Ironman, 11 horas, que lo habrás conseguido. Eso es súper importante y eso, adapta las cosas a ti, haz que funcionen para ti y no cojas como la Biblia de no sé quién. Entrenando para un Ironman, hay que nadar, bueno, hay que. Yo... así. Sí, hay que entrenar tal, no sé cuántas horas, hacerlo tal, Y hay mucho amor en el conocerse y coger como una regla que coges de alguien, con el ejemplo de alguien, y adaptarla a ti, me parece amor puro a ti misma. Y que te conoces a ti mismo de muchísimas formas. Sí. Vale. Sí. Y hablando como de viajes, ¿qué viaje recomendarías a una persona para hacer sola, por ejemplo, por primera vez? Se me ha ocurrido ahora. Vale. ¿Tú qué hiciste la primera vez? Fue mi viaje grande, o sea, no había viajado nunca antes sola, pero... También poco gris. O sea, sí, pero yo sabía, porque me encanta estar sola, entonces sabía que no me costaría. Pero es verdad que dentro de mi viaje me acompañaron personas en algunos sitios. Y esto también es súper guay, esto también es adaptar. Como consejo, o sea, yo pensaba, si me tengo que ir 6 meses sola, los 6 meses sin ver a nadie conocido, no puedo hacer lo que sí que puedo, ahora sé que puedo. 100%. Pero en ese momento era tu pequeña muleta de empezar decir, con una amiga, por ejemplo, en Indonesia, me ayudó Brutal. muchísimo, porque me acompañó al principio, después ya me dejó y yo ya quería estar, o sea, ya estaba bien sola, ¿sabes? Yo creo, o sea, viajes así, sudeste asiático y cosas así. Sí, sudeste asiático. Es que es tan guay. Y ahora mismo es muy fácil, ¿no? Sí, o sea, está y lo ves muy mucho preparado en para redes. ir solo, sí. Y después tú puedes ver, o sea, yo creo que puedes perfectamente llegar ahí y no ver nada de la cultura típica del lugar. Sí, que esto da pena, a mí me dio mucha pena esto. Sí, pero también tú llegas ahí y puedes salirte. O sea, por ejemplo, de Tailandia, que lo hice en bici y lo había hecho antes como de turista sin más, flipé.
cuando vi como cierta Tailandia mucho más remota Ya. y fue muy guay. Entonces yo creo que puedes ir con lo más fácil del mundo, Está guay porque tienes las dos opciones, ¿no? Como y de la ahí seguridad, ir pero viendo también... dónde está tu límite. Hoy me hago yo un día, me cojo una moto y me hago yo por los rice fields de no sé dónde, Ya. tal. Entonces vas viendo. Pero es que para mí, yo creo, era bastante joven cuando hice el primer viaje así como de hostales y tal. Es tan fácil. O sea, a veces pensaba, ahora con los móviles creo que no es lo mismo. Ya. Porque antes la gente estaba siempre leyendo. Y Ahora hablabas todo el con todo el mundo tiene mundo. su, Sí, su sí, tal. sí, es verdad. Pero siempre hay una organización de cena por la noche donde conoces a gente. Es tan fácil conocer a personas. Es que Demasiado. demasiado. Hay momentos que es como, ¿me van a dejar leer? Yo quería estar sola Sí, y no sí, sí, podía, sí. no podía, Pero porque es tienes que brutal. socializar, obviamente. Pero todo el mundo está con la misma vibra. No es como gente aquí, en plan, no es como una mesa en Barcelona de Ya. gente que se conoce tomando Que no birras. irías a presentarte y a No, buscar amigos. Pero sí, es sí. brutal, porque además como hay este canvas en blanco donde puedes ser quien quieras, eres tú en el fondo, ¿no? Pero si eres un poco tímida, ahí no tienes por qué serlo. Nadie te Total. conoce, al día siguiente te vas a otro sitio y ya está. Total. Entonces vas probando cosas. Hola, ¿qué tal? Ya. Y flipas porque dices, no pasa nada, nadie se gira de malas porque has dicho hola, ¿qué tal? Sí. ¿Me puedo sentar? Y cuando eres simpático te sorprende la gente cómo responde, o sea, Total. responden bien. Sí. Una persona que te puede parecer que es borde o qué tal, tú eres simpático con ella y con Flipas. él y flipas cómo Sí. reacciona. Sí, sí, sí. No, eso yo creo, además, es eso, ¿no? Tengo amigos también súper jóvenes que se fueron, o sea, el hermano de mi mejor amiga se fue a Australia, tal y cual, no había hecho como nada fuera de flipas, o sea, es otra persona cuando ha vuelto ahora. Te descubre todo, sí, tus cambias como capacidades, persona, la sí, posibilidad sí, sí. de la gente. También confías más, ¿no? Ahora vas por Barcelona y piensas, en el fondo me podría sentar en cualquier mesa Literal. y empezar una conversación, Sí. porque lo he hecho en inglés, en un país que no es el mío. Es brutal, o sea, es una manera de sí, conocerse muy guay. No siempre es guay, también tienes tus demonios cuando estás solo. Claro, como todo. Pero también en esos demonios, ¿no? Hay una honestidad que creo que sale mucho cuando estás de viaje así, donde gente que conoces de 2 días te dice como, te habla de sus traumas más heavy Sí, y estás sí, también sí. sacando cosas que dices, wow, ¿de dónde sale todo Sí, esto? total. Y también, Pero- no sé si te pasa a ti, pero ves a todos o a la mayoría de gente como muy feliz. O sea, es como Sí. que cuando vivimos en nuestra vida, pues mucha gente pues tiene malos días, tiene buenos días, pero cuando estás de viaje ves que todo el mundo está feliz. Sí. También es verdad que, claro, ayuda, ¿no? Estás en Tailandia, Claro, tal y cual, es obviamente más fácil. el entorno ayuda, pero Sí. ves sin preocupaciones, Sí. como completamente fuera como de su vida y dices, qué Sí, guay. y te qué ves a guay. ti misma también, en plan, fuera de tus responsabilidades, Ya. que también te deja ser una versión de ti mucho más Exacto, dicharachera, mucho exacto. más chula. Es esto, no se puede vivir siempre No, así. y claro, vuelves pero- y dices, bueno, habrá que pagar la luz, ¿no? Claro. Pero es guay también darte como estas pequeñas dosis de Sí. chill. Sí, sí, qué guay. Sí. Vale, pues, bueno, última pregunta. ¿Cuál Vale. es tu próxima aventura? ¿Tienes algún viaje grande planeado? Viaje grande, o sea, a mí siempre, yo creo que lo voy como soltando al universo, pero en plan, yo siempre he pensado que me gustaría hacer desde España hasta Sudáfrica, en bici. Wow. Eso me gustaría mucho. Lo que pasa es que... Manifestando. Sí. Tienes que hacerlo. ¿Cuándo lo harás? No, o sea, aún no estoy en el punto, yo normalmente, en plan, lo tengo como ahí navegando y hay un día donde digo, ya, Ya está. O sea, empieza a realmente navegar. no es como paulatino, Dejo el no, trabajo, no, ya está. es como pum. Entonces, Ya. por ahora no siento que sea el momento, estoy súper contenta con mis pequeñas aventuras, con mis tal. Ya, Ahora, ya sentirás cuándo será el momento, ¿no? Exacto, de repente, ya te digo, sin mucho tal, pum, lo sentiré. Ya. Pero ahora hago la Ultra Pirinés, la Transpirinés, que es qué desde guay. Donosti hasta Llançà, 1124 kilómetros. En bici, Sí. ¿no? Vale. Y es una competición, hay como 300 y pico hombres, 11, 13 mujeres, creo, o sea, muy, muy pocas mujeres. Qué fuerte. Y eso me da al mismo tiempo miedo, pero también mucha motivación de, Claro. "Buah, son los Pirineos, es casa, Sí. va a ser muy duro porque esto Para es ti no malé". será nada. No, no, creo que es más, Bueno, me da más miedo que el físicamente Ironman, sí. ¿eh? ¿De verdad? Sí, sí, me da mucho miedo porque Yo lo he escuchado que es muy dura. Sí, es sí, muy sí. dura, no tiene, o sea, es self-supported, o sea, no hay como comida en ningún sitio, tienes que planificarte muy bien las comidas, dónde duermes, si duermes, tal, que haya tantas pocas mujeres es como, ¿por qué? Ya. Y que casi todas las que veo son o ex atletas o cosas así, digo, wow, no sé si me estoy metiendo en un sitio donde no, Ya. pero me da Bueno, como como este todo, tirín que sí, es como, que lo vas a hacer. quiero estar aquí. Ya. Entonces, bueno, si al final no acabo, pues no acabo, no pasa nada, pero esto es mi gran ilusión del momento, que es en Vale. junio. Qué guay. ¿Este junio? En junio, sí, Vale, o sea, es vale. ya. Qué guay. Y qué después guay. ya veremos un poco de surf y tal en verano, pero eso, intentando poner aventura en mi vida normal, que por al menos este año y el siguiente yo creo que vamos a quedarnos por aquí, Tranquilitas. pero bueno, hasta que se dé la luz y
y veamos otras cosas. Vale, qué Sí, guay. sí. Pues yo creo que ya está. Muchísimas gracias por Súper. venir. Me ha encantado esta conversación y Muy creo guay. que, bueno, que la persona que esté escuchando podrá sacar 1000 aprendizajes y 1000 cosas interesantes. Sí, Así mil que gracias por tus gracias. preguntas. O sea, creo que nos entendemos en muchísimas cosas Sí. y hay muchas cosas donde tu empatía me hace saber como un poco hacia dónde tirar y todo. Creo que nos Total. entendemos muy bien. O sea, ha sido Total. muy guay. Qué guay. Súper.